que es es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Sí, claramente aquí partimos, obviamente, pues una parte introductoria, ¿verdad? Del tema que claramente pues estamos analizando, ¿verdad? Dentro del curso, ¿verdad? Entonces, vamos ahora pues a ver lo que es la mercancía y la producción mercantil, ¿verdad? Entonces empecemos acá, jóvenes. Dice, características de la producción mercantil. Dice, tenemos, jóvenes, la división social del trabajo, ¿sí? Jóvenes, ¿qué entienden ustedes, antes que nada, sobre lo que es la división social del trabajo? Eso me puede indicar. ¿Qué entienden ustedes por ese término, división social del trabajo? ¿Sería como la lucha de clases, licenciado? La lucha de clases, ¿qué ¿Sería más? obreros y propietarios? Redes son propietarios. Vean, pues, lean a decirles la definición, ¿verdad, jóvenes? Dice acá, división social del trabajo, ¿sí? División social del trabajo, habla de algo bien importante, ¿verdad? Entonces acá, jóvenes, en forma muy general, ¿verdad? La división social del trabajo, ¿verdad? Es una organización, ¿verdad? Social que básicamente involucra, ¿verdad, jóvenes? La asignación de diferentes tareas y roles, ¿verdad? Sí. En función a sus habilidades y necesidades, para que claramente se trabaje de forma eficiente, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la división social del trabajo, ¿verdad, jóvenes? Básicamente es la asignación de diferentes tareas, ¿verdad? ¿Sí? Y roles, ¿verdad? De acuerdo a sus habilidades y necesidades, ¿verdad? Para que claramente la producción en particular pues sea eficiente. Vean, división, ¿verdad? Social. Si ustedes ven en su trabajo, ¿verdad? Así que ustedes están trabajando, ¿verdad? Claramente hay división, ¿verdad, jóvenes? Y claramente se dividen los departamentos, ¿verdad? Y las funciones que ustedes hacen de acuerdo a sus habilidades, ¿verdad? A sus habilidades. Y eso se hace pues con el fin de que la producción pues sea eficiente, ¿sí? Jóvenes, y aquí sí creo que eso no está tan complejo, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por la propiedad privada de los medios de producción? ¿Qué entienden ustedes eso? A ver. ¿A los dueños de producción? Sí, exacto, ¿verdad? Sí, exacto. Pero ¿qué entienden ustedes en particular, ¿verdad? Respecto a lo que es la propiedad privada de los medios de producción. Pues las empresas, así como la azúcar caña real y todo eso. Sí, ¿verdad, jóvenes? En este caso, la propiedad privada de medios de producción, creo que es lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Es que claramente, ¿verdad? Sí, antes que nada, es un concepto, ¿verdad, jóvenes? Dentro de la teoría económica y política, ¿verdad? Sí, es esencial. Obviamente hablamos ya saben ustedes que hablamos en particular del sistema capitalista, ¿verdad? Sí. Entonces, es el derecho, ¿verdad, jóvenes? Que se tiene, ¿sí? Que tienen las empresas, individuos o cualquier entidad, ¿verdad, jóvenes? Para poseer, ¿verdad? Y básicamente, pues controlar, ¿verdad, jóvenes? Los recursos productivos para crear bienes y servicios. Ustedes se dan cuenta, pues las grandes empresas, pues son dueños, ¿verdad, jóvenes? De, de básicamente de, de recursos productivos, ¿verdad? Sí. Esa es propiedad privada, ¿verdad, jóvenes? Sí. Básicamente para crear bienes y servicios, ¿verdad? Si nosotros hablamos de entidades que en este caso, pues, privadas, ¿verdad? Con entidades privadas, creo que ustedes, pues, conocen, ¿verdad, jóvenes? Entidades privadas de que claramente, ¿verdad? Sí, son dueños de los recursos, ¿verdad? Y como son dueños de recursos, pues, claramente, pues, tienen esa posibilidad, ¿verdad? Sí, de producir bienes y servicios, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes más adelante creo que en el curso de recursos van a ver ustedes algo en particular, creo yo, ¿verdad? Que es cómo funciona el sistema económico, ¿sí? Pues mucho ojo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de algo totalmente diferente aquí en esta parte que están viendo en economía política. Sí, Raúl. Solo licenciado, ¿cómo dijo que era la propiedad privada de los medios de producción?
No, la propiedad de producción es, como le digo, lo que estamos viviendo actualmente y eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, que claramente ya sea individuos, ya sean empresas o entidades privadas, pues poseen, ¿verdad? Y controlan recursos productivos, ¿verdad? Para crear bienes y servicios. Es propiedad privada, ¿verdad? Lick, un día, ¿será que se puede definir como los inmuebles, no? Sí, exacto, tal vez haga de cuenta una planta o qué sé yo, ¿verdad? Sí, dueños de fincas, por ejemplo, que básicamente se dedican para producción de algún bien, ¿verdad? Sí, en este caso, pues, de productos agrícolas, ¿verdad? Sí. Son grandes empresas que claramente son dueños de factores son dueños, pues, claramente de los recursos productivos, ¿verdad? Sí, para producir, ¿verdad? Bienes y servicios. Como dijeron ustedes, tierras, fábricas, maquinarias, herramientas, tecnología, capital financiero, ¿verdad? Y recursos naturales, ¿verdad? Está claro, jóvenes. Sí, Rick. Sí. Entonces, claramente eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Con la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, jóvenes, ¿qué entienden ustedes por la generación de un excedente económico? ¿Qué entienden ustedes por la generación de un excedente económico? Creo que eso está un poquito más sencilla, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por esa parte? Por la generación de un excedente económico. Tal vez las ganancias, licenciado. Sí, exacto. Sí son ganancias, jóvenes. Sí, en pocas palabras son ganancias, ¿verdad? O sea, si ustedes saben, ¿verdad? O sea, eso no creo que sin ir tan lejos, ¿verdad, jóvenes? Ingresos, pues menos sus costos, ¿verdad? Claramente es un excedente económico que ustedes se tienen, ¿verdad? Sí. Es como la parte contable, ustedes se conocen mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, es algo así, en pocas palabras. Sí, obviamente lo que tenemos, ¿verdad, jóvenes? Sí, después de quitar los costos o gastos, ¿verdad? Un excedente económico. Bueno, tenemos la producción de mercancías por productores formalmente aislados e independientes. Claramente, ¿verdad, jóvenes? Hablamos, sí, de que los productores pues trabajan de forma aislada, ¿verdad? Sí, en la producción de mercancías, ¿sí? De mercancías. Entonces, eh, pues jóvenes, acá, ya saben ustedes, ¿verdad? Hagan de cuenta que hablamos de productos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, hagamos de cuenta que de mercancías, por ejemplo, gaseosas, ¿sí? Puede ser una mercancía. Hablamos, por ejemplo, de productos de limpieza, son otras mercancías. ¿Se dan cuenta? Son aislados e independientes, ¿verdad, jóvenes? En este caso en particular, ¿verdad? Que son diferentes pues, productos, ¿verdad? Sí, o mercancías. Bueno, ahora tenemos acá, dice, la evolución de la producción mercantil, dice. La producción mercantil se desarrolló a lo largo de la historia en tres grandes divisiones, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Vean, ganaderos y agricultores. Acá tenemos la primera división social del trabajo. Luego tenemos artesanos, segunda división social del trabajo. Y tenemos los comerciantes. Tenemos una tercera división social del trabajo durante la esclavitud. Entonces, como ven, pues claramente, pues eso es lo que pues ocurre, ¿verdad? Respecto a la evolución de la producción mercantil. ¿Sí? Obviamente, cuando yo les hablo de forma general, ¿verdad? En la historia, pues, recuerden que fueron momentos totalmente diferentes a la actualidad. Entonces, yo les hablo aquí de algunos bienes para que ustedes más o menos se den una idea, ¿verdad? Pero ustedes saben que durante la historia, pues no, por ejemplo, no les va a decir gaseosa, de verdad, jóvenes, y por ejemplo, productos de limpieza, ¿no? Porque ustedes saben de que en cierta época, pues eso no existía. Entonces, ustedes, en este caso, si queremos ver, por ejemplo, productos de mercancías de pues, productores formalmente aislados, por ejemplo, hablamos de mercancías que claramente pues se manejaron en su momento, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Sí, en esa época. Como les digo, claramente eso explico así para que ustedes más o menos entiendan, pero en las épocas diferentes, pues ustedes saben de que en la época de la esclavitud, feudalismo, viceversa, pues saben ustedes que se manejaban diferentes mercancías a las que actualmente estamos pues trabajando, ¿verdad? Pero pues les explico de esta manera nada más para que ustedes vayan entendiendo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, no se preocupen. Bueno, ahora, tenemos básicamente que ganaderos y agricultores, ¿ven? Es una primera división del trabajo, ¿verdad? Que claramente ahí es donde se empieza, ¿verdad? ¿Sí?
una división, ¿verdad? Vean, porque claramente se supone, ¿verdad, jóvenes? En aquel entonces que la ganadería y la agricultura, ¿verdad, jóvenes? Sí, era una actividad, ¿verdad? La cual pues básicamente generaba pues ganancias, ¿verdad? Y claramente luego pues tenemos, ¿verdad? Los artesanos, ¿verdad? Sí, para ellos, ¿verdad? Que sería una segunda gran división, ¿verdad? Y bueno, como digo, en esa época, ¿verdad, jóvenes? En esa época. Sí, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente. Lo que sucede, vean, bueno, no sé si ustedes expliqué esto, ¿verdad? O no sé si lo mencioné, ¿verdad? Jóvenes en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad, jóvenes, ¿cuál creen ustedes que es la actividad que tiene un mayor peso en la economía? O sea, en la economía nacional. Tenemos, ¿verdad? Y creo que ustedes lo han visto, y creo que lo van a ver, o lo van a ver ahorita en ese curso de recursos, no sé si lo están viendo, ¿sí? Entonces, dentro del curso de recursos, ustedes van a ver ciertas actividades económicas, que es la actividad, que es básicamente la actividad, bueno, primaria, que es la agricultura, secundaria, que es básicamente la industria, y terciaria, que son servicios, ¿sí? Que es muy parecido a esto, si se dan cuenta, muy parecido, ¿verdad? Sí. La primaria, jóvenes, ¿cuál sería? La agricultura. La secundaria, ¿cuál sería? La industria. Y la terciaria, pues sería pues, básicamente pues, servicios. Es como ver esto, de cuenta, ¿sí? Pues yo estoy explicando en este momento, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, para ustedes, eh, ¿cuál es la actividad económica que aporta más al producto en Guatemala? ¿Cuál sería que me pueden indicar? El comercio. El comercio, en ese caso sería servicios, ¿verdad? Sí, para actual, ¿verdad? La Servicios, Economía informal, artesanal. licenciado. ¿Cómo? Economía informal. Bueno, la economía informal, pero vamos a ver aquí entre las cuentas, pues. Bueno, solamente díganme nada más. Las remesas, Vean, pues yo les dije tres actividades, ¿sí? Que son agricultura, industria y servicios, ¿sí? Díganme ustedes cuál de las tres, así más para más general, ¿verdad? Porque obviamente si me dicen de forma muy específica, la puedo incluir, ¿verdad? Pero de forma general, ¿verdad? Tenemos industria, agricultura, no, perdón, sí, agricultura, industria y servicios. Entonces, díganme ustedes, servicios, o díganme ustedes, Servicios, agricultura. agricultura. ¿Los demás qué opinan? Agricultura. Servicios. Agricultura. La agricultura, dicen la mayoría. Aquí, actualmente, hablamos de la actualidad, ¿verdad? Con la actualidad. Licenciado es la industria. Si hablamos de la actualidad es industria. La industria y los demás. Bueno, vamos a ver. No me permite. Me permite. Bueno, entonces, vemos, actualmente, jóvenes, bueno, muchos me dijeron, bueno, me dijeron agricultura, otros industria y otros, pues, lo que son servicios. Jóvenes, actualmente, como les digo, la que pesa más es servicios, ¿sí? La actividad económica que pesa más, ¿verdad? A nivel nacional es servicios, ¿sí? Bueno, ¿por qué, verdad? Me dirán muchos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, yo ahí francamente me estoy guiando, ¿verdad, jóvenes? Me estoy guiando eh, por lo siguiente, ¿sí? Me estoy guiando por estadísticas. Incluso, jóvenes, claramente, yo les pregunto a ustedes aquí, alguien me dirá, sí, pero estamos hablando aquí dentro de la clase, ¿verdad? Pero si hacemos una pequeña encuesta, ¿verdad, jóvenes? Aquí con ustedes, yo creo que tal vez la mayoría trabaja, no sé. Pero díganme ustedes, ¿a qué actividad económica se dedican ustedes? ¿Agricultura, industria o servicios? Díganme ustedes, ¿a qué actividad económica se dedican? Servicios. Agricultura. Agricultura, Servicios. dice. Servicios. Bueno, vamos a ver, jóvenes, que me levanten la mano. ¿A quiénes se dedican a la actividad de servicios? Que me levanten la mano. No, no la bajen, solamente quiero ver. Aquí me tiran 12. Bueno, bueno, como digo, no sé si todos trabajan, pues, pero 13. No bajen la mano, solamente déjenla levantada, quiero ver. 14, 15, 16. 16, tengo que se dedican a servicios. 17.
Bueno, 17, tengo de 44. Jóvenes, ¿y quiénes se dedican aquí a la agricultura? Bajen la mano los demás, bajen todas las manos y que me levanten quiénes se dedican a la agricultura. Jóvenes, vean, obviamente la agricultura, saben ustedes, la actividad económica, tienen que hacer las siembras y viceversa, no es que sean, que vendan ustedes productos agrícolas, sino que claramente ustedes vienen, van al campo y claramente pues producen bienes así agrícolas, ¿verdad? Sí. O que hay grandes empresas que también básicamente también se dedican a la agricultura, ¿verdad? Sí. Tengo dos. Y a la industria, jóvenes, mucho ojo, jóvenes. Cuando me refiero a industria, no que ustedes trabajen en una industria, no. Es que ustedes básicamente se dedican a esa actividad en particular. Sí, hagan de cuenta que posiblemente ustedes prestan un servicio de contabilidad o como son contadores, ¿verdad, jóvenes? Y trabajan en una industria, jóvenes, el servicio que ustedes están dando es de servicio, no es que ustedes se dedican a la actividad de industria, ¿verdad? Sí, entonces hay que tener claro eso, ¿sí? Entonces, pues, sí, claramente, vean, y eso, claro, eso es lo que pasa también en esta época, vean, ¿sí? En Guatemala, jóvenes, como les digo, la actividad que más pesa, ¿verdad? Es la actividad de servicios, como les digo. La actividad de servicios, por ejemplo, incluye lo que son hoteles, lo que son restaurantes, ¿sí? Viceversa, si vemos dentro de las cuentas nacionales, ¿sí? Se dedican a los servicios, ¿sí? También el comercio dentro de la actividad de servicios. Entonces, aquí, pues, es importante que tengamos claras, ¿verdad, jóvenes? Cada una de ellas, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, ya sabemos, ¿verdad? Dentro de las actividades que, claro, tenemos la ganaderos, agricultores, los artesanos y comerciantes, ¿sí? Los comerciantes. Entonces, jóvenes, claramente, ¿verdad? Sí, la parte de ganadería y agricultura, pues ya saben ustedes a qué se dedican, ¿verdad? Sí, ya saben ustedes, pues claramente a qué se dedican, ¿verdad? Sí, básicamente a la crianza, engorde, por ejemplo, de algún tipo de, de ganado, ¿verdad? Saben ustedes que claramente puede ser la parte de reses y viceversa, ¿verdad? Sí. Y pues luego tenemos los artesanos, ¿verdad? Sí, los artesanos, que claramente también era importante dentro de esa época, ¿verdad? Sí, dentro de esa época, ¿verdad? Eh, Creo que ustedes han visto estos, esa clase, ¿verdad, jóvenes de artesanos, ¿verdad? Y creo que, como digo, tal vez como digo, en aquel entonces, pues, los artesanos, ¿sí? Los artesanos, pues claramente, ¿verdad, jóvenes? Se dedicaban a oficios pues, manuales, ¿verdad? A oficios manuales, ¿sí? Entonces, pues claramente, ¿verdad? Tampoco eran, como digo, es que como son por jerarquías, ¿verdad? Eh, en esa parte de la división, jóvenes, era más importante claramente la ganadería y la agricultura, ¿verdad? ¿Sí? Como les digo, posiblemente algunos si piensan de que, piensan, ¿verdad, jóvenes? Y sí, que la agricultura, por ejemplo, aquí y la ganadería, por ejemplo, a nivel nacional es importante, ¿no, jóvenes? Créanme, ¿no? A nivel país, la actividad económica más importante es servicios, ¿sí? Entonces vean, dentro del contexto de la evolución de la producción mercantil, jóvenes, para ellos era importantísimo, ¿verdad? La parte de los ganaderos y los agricultores. Entonces, claramente, no le tomaba tanta importancia, por ejemplo, a la parte de los artesanos, ¿verdad, jóvenes? Porque ustedes saben de que los artesanos, pues, ¿qué hacían, jóvenes? ¿Sí? Básicamente es un oficio manual, ¿sí? Son artesanos, ¿verdad? Un oficio manual, ¿sí? Y que como es un oficio manual, pues claramente se dedicaban a la creación de objetos y productos, ¿verdad, jóvenes? Usando pues técnicas que aprenden, ¿verdad? Entre familias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pueden haber jóvenes pequeños, menos artesanos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven dentro de algún lugar, jóvenes, pues pueden pues básicamente darse cuenta, ¿verdad? Van, por ejemplo, a algún municipio, algún departamento, qué sé yo, más que todo un municipio, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, bueno, tal persona se dedica a la creación de cerámica, ¿sí? Cuestiones de maderas, cuestiones de vidrios, de tejidos, ¿verdad? Que, como digo, ustedes han visto, ¿verdad? Sí, a la creación de algún producto de cuero, ¿verdad? De papel, ¿sí? Todos básicamente son algunos ejemplos, ¿verdad? De artesanos, ¿sí? De artesanos. Entonces, pues claramente, ¿verdad? En aquel entonces, pues era más importante, ¿verdad? La parte de lo que es la ganadería y agricultura, luego pues tenemos
la parte de artesanía como una segunda división social del trabajo. Como dijo, es importante que somos la división, como les digo, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Sí, uno va a estar contratado, ¿verdad, jóvenes? En un trabajo de acuerdo a sus habilidades, ¿verdad? Sí, a sus habilidades, sí, claramente, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer eficiente el trabajo y obtener un beneficio. Bueno, y aquí tenemos claramente la parte de comerciantes, ¿sí? La parte de comerciantes. Entonces, jóvenes, creo que esta parte de comerciantes, pues, no es tan complicado, ¿verdad? ¿Sí? De entender, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Creo que eso, ustedes saben de que son los que se dedican, ¿verdad, jóvenes? A la compra y venta, ¿verdad? De bienes y servicios, ¿sí? Entonces, claramente, pues, ellos actúan como, o incluso pueden actuar como intermediarios, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Entre productores y consumidores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vienen ustedes, está bueno, van ustedes a comprar cierto producto, ¿sí? Y empiezan a comerciar, ¿verdad? Empiezan básicamente a ofrecer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes claramente van a ser como unos intermediarios, ¿verdad? Entre productor y consumidor. ¿Por qué, jóvenes? Porque muchas veces ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben, ¿sí? de que el productor, ¿sí? No es que venga y produzca y básicamente lo vende al consumidor final. No, ¿verdad? Claramente pues pasa por un proceso de distribución, ¿verdad? Que en este caso, por ejemplo, pasa mediante un intermediario que sería en este caso pues el consumidor, perdón, el comerciante, ¿verdad? El comerciante puede básicamente tener este rol, ¿sí? Bueno, pero en este caso, como les digo, lo importante, lo interesante, jóvenes, es analizar lo que es la división social del trabajo, ¿sí? Entonces ustedes, pues, como les digo, una empresa en particular, pues ya se dan cuenta de que no funciona así por así, ¿verdad? Sino que básicamente tiene que dividirse, ¿verdad? En departamentos. O ustedes están mezclados, ¿verdad? No, ¿verdad? Ustedes claramente, bueno, a platicar con otra persona porque claramente, pues él maneja cierta información, ¿verdad? Sí. Y pueden trabajar en equipos. Entonces es importante. Así grandes rasgos, ¿verdad? Mucho. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Vean, hijos de mucho ojo, vean, aquí fue durante la esclavitud, ¿verdad? Sí que se dio claramente, como les digo, las economías son diferentes y viceversa. Entonces, yo les explico algunos ejemplos pues, en particular para que entremos básicamente en materia y no nos confundamos tanto, porque en el texto pues hay mucha información, ¿verdad? Igual lo leen, ¿verdad? Porque en el texto pues da algunos ejemplos y viceversa. Bueno, ahora jóvenes, tenemos formas de producción mercantil, dice. Tenemos la producción mercantil simple, dice. Ha existido en diversas sociedades, donde los productores son propietarios, vean, de los medios de producción y el fruto de su trabajo. Eso es a lo que nos referían los jóvenes respecto a la propiedad privada, ¿verdad? Sí, que era lo que estábamos aquí viendo, ¿verdad? Vean. ¿Dónde está? La propiedad privada de los medios de producción, ¿verdad? Que es este punto, vean. Entonces, claramente aquí, dentro de la producción mercantil simple, vean, básicamente ha existido en diversas sociedades donde los productores son propietarios de los medios de producción y el fruto de su trabajo. Claramente, Juan, eso es lo que se da aquí también, ¿verdad? Sí, en el capitalismo, ¿verdad? Sí. Entonces, claramente, ¿verdad? Sí. Y tenemos la producción mercantil desarrollada o capitalista. Nació en la fase de desintegración del feudalismo. Los productores directos solo poseen su fuerza de trabajo y reciben un salario. Vean, pues, acá la única diferencia, sí, jóvenes, es bien importante, ¿verdad? Porque dentro de los factores de la producción, jóvenes, eh, básicamente, vean, pues, en la producción mercantil simple, pues claramente, ¿verdad? Ven, aquí dice que de los propietarios, ¿sí? Los productores son propietarios de modos de producción y el fruto de su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el esclavismo, ¿verdad? Sí, eso pasaba. Eran dueños de modo de producción y ya no tenían el fruto de su trabajo. Pero ¿qué pasa acá, jóvenes? Ya ven el capitalismo algo bien en particular, ¿sí? Claramente, ¿verdad, jóvenes? Los productores directos solo poseen su fuerza de trabajo y reciben un salario, ¿verdad? Es claramente lo que nosotros estamos pasando, estamos pues, viviendo, ¿verdad, jóvenes? Que nosotros, ¿verdad, jóvenes? Por ofrecer nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Claramente, pues recibimos un salario por ello, ¿verdad? Sí, por ello. Sí, y eso claramente vean, y ya está indicando, nació en la fase de desintegración del feudalismo. Entonces, como les digo, como hablamos en la clase pasada, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, si hay conflictos en las fuerzas productivas, jóvenes, en los modos de producción, viceversa, jóvenes, ¿qué sucede? Ya básicamente hay una desintegración de un modo de producción.
Entonces eso es lo que básicamente pasa, ¿verdad? Ya daste cuenta que, por ejemplo, ya hagan de cuenta que en el esclavismo ya era insostenible el medio de producción, o sea, las fases productivas y viceversa, jóvenes, hubo un conflicto, entonces, pues, ¿qué sucede? Sí, lo que sucede es que básicamente va a haber una desintegración, ¿verdad? Sí, va a haber una desintegración. Entonces, pues, tengo que pasar a a otro medio de producción. Entonces, eso es lo que claramente pasa acá, ¿verdad? Claramente dando cuenta, ¿verdad, jóvenes? De que el funcionamiento del sistema, eh, pues, feudalismo, no feudalista, pero no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que venir y ver cómo, pues, pues se mejora, ¿verdad? Si nos damos cuenta ahora en lugar, ¿verdad? De trabajarle a alguien, ¿verdad, jóvenes? Pues ahora, pues mejor recibimos un salario por ello, ¿verdad? Sí, recibimos un salario por ello, ¿verdad? Entonces es importante eso, ¿verdad? Entonces ven aquí, vean, nació en la fase del desintegración del feudalismo, los productores directos solo se poseen su fuerza de trabajo y reciben un salario. Bueno, ahora jóvenes, importancia de la producción mercantil simple, dice. Aunque la producción mercantil simple ha existido en todas las formaciones, vean, sociales, es relevante comprender cómo aún en la era neoimperialista y la globalización, esta forma de organización económica sigue expandiéndose como una opción de subsistencia en amplios sectores de la sociedad. Entonces, bueno, la producción mercantil simple, ¿verdad, jóvenes? Como dice acá, básicamente se ha dado pues en todas las formaciones sociales, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Entonces, tanto del esclavista al feudalismo y feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Sí, pero básicamente dice aquí se sigue expandiendo, ¿verdad? Sí, o sea que entonces siempre existe, ¿verdad, jóvenes? La producción mercantil simple siempre ha existido, ¿verdad? Y obviamente pues es parte de, ¿verdad? Del sistema, ¿sí? Y pues se da curioso, ¿verdad? Ven que aquí básicamente esta producción mercantil simple, ¿sí? Eh, pues sigue expandiendo. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, incluso pues todavía hay gente que, eh, por ejemplo, mm, en los terrenos rurales, ¿verdad? Pues tal vez viene algún dueño de algunas tierras y le dice a alguien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Trabajamos en la tierra y viceversa, como funcionaba el sistema pues, feudalista, ¿verdad? Entonces, pues, si se dan cuenta, a pesar de todo, pues todavía sigue existiendo. Entonces es importante pues que sepamos, ¿verdad? Que a pesar de que uno pueda pues pensar de que ha desaparecido, no, jóvenes, sí, no, ¿verdad? Sino que eso pues se sigue pues dando, ¿verdad? Se sigue dando. Entonces, bueno, la producción mercantil simple, pues claramente esto también viene de una teoría que es marxista, ¿verdad? Sí, marxista, jóvenes. Entonces, básicamente es una forma primitiva, sí, de producción, jóvenes. Entonces, bueno, si ustedes quieren leer un poquito más, así, un poquito más específico, en los tomos del Capital, jóvenes, pues habla un poquito más en específico, jóvenes. En toda la producción mercantil simple, pues, en particular, jóvenes, es pues, una característica, jóvenes, ¿sí? De sociedades precapitalistas, como dice, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, dice que obviamente se da entre la transición, ¿verdad? Del feudalismo al capitalismo. Entonces se puede decir de que es una característica precapitalista, ¿verdad? Sí, capitalista, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues en esta parte, jóvenes, que hablamos de la producción mercantil simple, vean, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede, jóvenes? Acá, lo que sucede, vean, es que los productores, o sea, jóvenes, los artesanos, los campesinos y los pequeños agricultores, ¿verdad? Ya poseen medios de producción, ¿sí? O sea, como herramientas, tierras o talleres y producen bienes directamente para el intercambio y consumo. Entonces, vean, eso es lo que ya pasa, ¿verdad, jóvenes? De que ya, como ustedes saben, ¿verdad? Que anteriormente, eh, como me decía una característica de la producción mercantil, vean, de que es de que las grandes empresas, ¿sí?
En este caso, pues eran dueños, ¿verdad? De los factores de la producción, ¿verdad? Sí, pero en esta parte, ¿verdad? De la producción, de la producción mercantil simple, jóvenes, ya los artesanos, sí, y campesinos y pequeños agricultores ya poseían ellos los medios de producción, pues, herramientas, tierras, y ellos podían producir y básicamente interactuar en la actividad económica de intercambio y consumo. Entonces, ya, por ejemplo, los productores, ¿verdad, jóvenes? Ya trabajaban de manera individual, sí, o pues como ustedes se dan cuenta, y históricamente, ¿verdad, jóvenes? Las familias, y ya sea, ustedes creo que han visto que hay familias de que, por ejemplo, producen ellos mismos, ¿verdad, jóvenes? Cierto artículo, ¿sí? Y eso se da también, ¿verdad? Actualmente, como dijo, a pesar de que es una fase precapitalista, jóvenes, en algunos lugares se sigue dando, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? De que hay empresas jóvenes, de que claramente, no, hay familias, perdón, de que claramente, pues, ellos producen, ¿verdad? Ciertos productos, ¿sí? Entonces, pues, los pueden dedicar, por ejemplo, para comercializar o posiblemente también para el consumo de ellos, ¿sí? Como les digo, en áreas rurales, pues se puede dar eso. Ustedes lo han visto, ustedes lo han visto. Si ustedes, por ejemplo, tienen familia en pueblos, ¿sí? Entonces, como les digo, la producción mercantil simple, pues se da, aunque ustedes no creen, todavía se sigue dando, ¿verdad? Sí, se sigue dando, ¿sí? Entonces, y muchas veces, ¿verdad, jóvenes? Pues tienen un excedente, porque claramente hablamos de excedente. Entonces, pues, claramente, pues, este excedente, jóvenes, lo pueden utilizar, hagan de cuenta, ¿verdad? Que las familias vienen y producen para su consumo, ¿verdad, jóvenes? Pero hagan de cuenta que les queda un excedente. Ese excedente, pues, claramente, pues, lo pueden vender o viceversa, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Y básicamente tener básicamente dinero, ¿verdad? Sí, por ejemplo, vemos ya antes, ¿verdad? Yo estoy hablando, por ejemplo, de ahorita, pero antes, así como en la época entre feudalismo y, por ejemplo, pues el capitalismo, por ejemplo, jóvenes, ahí pues básicamente había como un trueque, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea que yo básicamente tengo un excedente de la producción de un artículo, ahora que lo hago, pues hago un trueque, ¿verdad? Sí, hago un trueque, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, vean, en esta parte, es importante recalcar, ¿verdad, jóvenes? Que en esta parte de la producción mercantil simple, mucho ojo, jóvenes, mucho ojo. Acá no existe como que una muy clara, ¿verdad? División del trabajo, ¿sí? ¿Y por qué, jóvenes? ¿A qué se ve esto? Porque la organización no es una organización muy compleja, ¿verdad? ¿Sí? No es una organización muy compleja, como digo, hagan de cuenta que son 4 personas o 3, ¿verdad? Entonces, básicamente es una organización muy simple, ¿verdad? Sí, entonces, pues, por eso, pues, no existe una clara división del trabajo, porque a veces muchas personas, por ejemplo, aprenden a hacer, por ejemplo, son como multiusos, dirían ustedes, que pueden hacer, o sea, que entre todos, hagan de cuenta que tal vez todos en el entorno familiar posiblemente, pues, puedan venir y hacer las mismas actividades. Posiblemente si la persona que en algún momento no puede hacer, ¿sí? Entonces, pues posiblemente venga otra y también lo pueda hacer entre familia, ¿verdad? No sé si me voy a entender, ¿sí? Entonces, tal vez por eso, pues, no existe una clara división del trabajo, ¿sí? Porque claramente la organización es muy compleja, ¿sí? Entonces, básicamente, sabes que el día de hoy va a hacer cierta actividad, entonces, pues, va a hacer otra actividad y se rotan, como una rotación, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿por qué? También porque la organización es bastante simple, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, y más que todo, como hablamos de producción, que claramente sea, por ejemplo, un núcleo familiar, jóvenes, pues la producción va a ser más que todo artesanal, ¿verdad? Sí, como les dije, van a ser producciones, por ejemplo, de que son transmitidas, ¿verdad, jóvenes? Y ustedes se dan cuenta de generación en generación, incluso como ustedes se han dado cuenta, a veces, hablando de la actualidad, como les dije, también, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, a veces pasan documentales, ¿verdad? Sí, se produce cierto artículo, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, las personas que se dedican a elaborar cortes, ¿sí? Y pasaron documentales o alguna entrevista, sí, ¿usted quién le enseñó a hacer el tejido? Ah, eso mi mamá, ¿verdad? O viceversa, ¿sí? Entonces, saben ustedes que eso se transmitió de generación en generación, ¿sí? Entonces, pues, es importante, ¿verdad, jóvenes?
Bueno, jóvenes. Acá también, jóvenes, claramente, ¿verdad, jóvenes? Ustedes saben de que las fases productivas, ¿verdad? Sí, van desarrollándose, ¿sí? Las fases productivas se van desarrollando. Por lo tanto, la producción mercantil simple, jóvenes, básicamente tiene que también ir desarrollándose, ¿sí? Tiene que ir desarrollándose. Entonces, por lo tanto, pues van a existir nuevas relaciones sociales, ¿sí? Claramente van a ser más complejas, ¿sí? Entonces, pues, esto lo que provoca, pues, es ya básicamente, si hablamos, por ejemplo, del feudalismo, el capitalismo, como es una fase precapitalista, jóvenes, ya nos estamos dando cuenta que ya hay un surgimiento, ¿verdad? De un modo de producción nuevo, en este caso capitalista, como dije, es una fase, ¿verdad? Vean, ya nos estamos dando cuenta, ¿verdad, jóvenes? De que tenemos un modo de producción simple, ¿sí? Entonces, claramente, ¿qué pasa, jóvenes? Sí, obviamente, como digo, a través del tiempo, jóvenes, las fases productivas se van desarrollando, ¿sí? Se van desarrollando. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces ahora, pues ya va a haber, ya esto conduce al surgimiento de un modo de producción, en este caso, pues capitalista, ¿verdad, jóvenes? Capitalista, ¿verdad? Sí, pues claramente, como dije, todo esto va de la mano, jóvenes, con todo lo que hemos hablado, pues, en las clases pasadas, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, pues, si ya vamos desde el punto de vista de un modo de producción capitalista, pues ya saben ustedes, ahora qué pasa, ¿verdad? Sí, ahora pues, lo que ya sabemos, y esto, que claramente, pues, los medios de producción, pues, se concentran en pocas manos, ¿verdad? Si hablamos desde el punto de vista capitalista, ¿sí? Como les digo, posiblemente la producción mercantil simple, pues básicamente, como les digo, se lleva en ambos, en familias, sí, en pequeños grupos. Entonces, ¿qué pasa? Ya conforme va evolucionando las fases productivas, bueno, ahora pues, ¿qué sucede? Pues ya se crea un modo de producción nuevo, pero obviamente, pues ya ahora pues, nos damos cuenta de que ya básicamente los modos de producción jóvenes, claramente pues ya son dueños de las grandes empresas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, dice aquí, creo que estamos. Y aquí ven, aquí estamos, ¿verdad? Producción mercantil desarrollada o capitalista, ¿no? Nació en la fase de desintegración, ¿verdad? De feudalismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Sí. O estamos hablando todo en particular. Bueno, ahora dice, aunque la producción mercantil siempre ha existido en todas las formaciones sociales, es relevante comprender cómo aún en la era neoimperialista y la globalización, esta forma de organización económica sigue expandiéndose como una opción de subsistencia en amplios sectores de la sociedad. Bueno, hemos mencionado un poco de esto. Bueno, ahora dice, ahora, la forma, tenemos concepto de mercancía, que es la forma elemental de la riqueza en el régimen capitalista de producción. ¿Sí? Claramente, ¿verdad, jóvenes? La riqueza es la forma elemental de la riqueza del régimen capitalista, ¿sí? Del régimen capitalista, ¿verdad, jóvenes? Porque si no se producen mercancías, jóvenes, aún bien, ¿verdad? Sí, pues claramente, pues, no se tiene riqueza, ¿verdad? No se tiene riqueza, ¿sí? Entonces, acá dice, factores de la mercancía, dice. La mercancía posee dos factores que ustedes, si no estoy mal en el curso de socioeconomía, los escucharon, ¿verdad? Valor de uso. Dice, valor de uso representa su utilidad para satisfacer necesidades humanas, ¿sí? Independiente de su origen o destino. Bueno, jóvenes, vamos a ver, algo aquí, permiten, quiero ver algo. Solamente me permiten, quiero ver algo acá. Tenía algo que quería que ustedes me dieran. Aquí estamos. Bueno, como les dije, ¿verdad? Aquí hablamos del valor de uso, ¿sí? Básicamente es la utilidad, jóvenes, o beneficio que un bien o servicio proporciona al satisfacer una necesidad o deseo humano, ¿verdad? Es un valor de uso, ¿sí? Es la utilidad, ¿sí? Es la utilidad o beneficio que un bien o servicio proporciona al satisfacer una necesidad o deseo humano, valor de uso, ¿sí? Jóvenes, digan ustedes un ejemplo de un valor de uso.
Dígame usted un ejemplo de un valor de uso. La energía eléctrica. Energía eléctrica, satisface una necesidad. ¿Cuál más, Ujú. joven? Dígame ustedes otro ejemplo de valor de uso. El vestuario. El vestuario, ¿qué más? El agua embotellada. Sí, exacto. Vean, jóvenes, todo lo que ustedes me están indicando aquí, vean, son valores de uso, ¿sí? Valores de uso, ¿sí? Jóvenes, vean, pues, hagan de cuenta que, vamos a ver si me están entendiendo. Una lata, licenciado, por ejemplo, una gaseosa que venga en una lata. Sí, exacto. Bueno, están perfectos, jóvenes. Voy a explicar así de forma muy general esto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo Gustavo León, compañero acá. Bueno, pregunta, Gustavo, usted como persona, como individuo, ¿verdad? Bueno, si usted, haga de cuenta, ¿verdad? Tuviera 100 latas de gaseosa, como no quiere el compañero José, ¿sí? Para usted, esas 100 latas tendrían un valor de uso, ¿sí o no? Para mí, en lo personal, sí. Sí. Haga de cuenta que usted tiene sed, ¿sí? Y usted tiene 100 latas de gaseosa. Para usted esas 100 latas de gaseosas tienen un valor de uso, ¿sí o no? Sí. Usted se tomaría 100 latas de gaseosa para satisfacer su necesidad de tener sed. No. ¿Cuánto se tomaría? Depende qué gaseosa sea, ¿va? Porque también hay gustos. Bueno, independientemente de la gaseosa que sea. No, pongamos marca. No. Pues la mitad diría yo. 50 gaseosas. Sí. No Sí, ahí sí creo. tengo una gran C. Tanto, no, se moriría usted. No, tomo más. Pero hagamos de cuenta de que sería, haga de cuenta que usted tiene sed el día hoy, Ajá. hoy a las 12:10, ¿sí? Y usted se quiere quitar la sed, si mucho tomaría tal vez 2 gaseosas, ¿sí? No, Para unas quitarse la 5. sed. No se tomaría 50 gaseosas, creo que será mucho. Yo Se creí que lo moriría. decía en general. No, yo le decía, por ejemplo, hoy, el día de hoy, haga de cuenta, el día de hoy a las 2:10, ¿sí? Usted Unas tiene sed. 5. Unas 5. Unas 5, perfecto, ¿verdad? Entonces, para usted, ¿sí? Esas 5 gaseosas para usted sería un valor de uso, ¿sí? Sí. Las demás 95, ¿qué? Mi producción a la venta. No, pero estas 95 claramente ya no tendrían ese valor de uso, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Y qué sería con eso, Lick? Pues claramente eso, ya pues digo, las 100 gaseosas en particular, ya para usted, solo 5 serán valor de uso. ¿Por qué? Porque vean, muchas jóvenes, representa su Y el utilidad. resto es el excedente, entonces, licenciado. No, sería como de su utilidad para usted, sería desútil, ¿sí? Eso no es útil para usted, ¿sí? Como les digo, jóvenes, no metamos tanto en la parte de vender y viceversa, hagamos de cuenta como ustedes como consumidores, ¿verdad? ¿Sí? Como personas. Para ustedes solamente 5 latas serían útiles, ¿sí? ¿Por qué? Para ustedes esas 5 latas de gaseosa habría una satisfacción de su necesidad, ¿verdad? ¿Sí? Las otras 95 ya no cumplen esa definición, ¿verdad? De valor de uso, ¿sí? Por ejemplo, igual, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta que ustedes tienen frío, ¿sí? Tienen frío, ¿sí? Jóvenes, y hagan de cuenta que para cubrir la necesidad de frío, por ejemplo, ustedes solo utilizarían, por ejemplo, un abrigo, ¿sí? Porque tienen frío, ¿verdad? No utilizarían 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, básicamente el valor de uso representa, ¿verdad, jóvenes? Aquellos bienes, o en este caso, aquella mercancía, jóvenes, que satisface, ¿qué? Una necesidad humana, ¿sí? O sea, aquí, como dice, independiente del valor, del origen o valor, o destino, perdón, ¿sí? Entonces, como les digo, jóvenes, hay bienes que, como les digo, en microeconomía vamos a hacer esta cuestión, ¿verdad, jóvenes? Que si ustedes tienen mucho de un bien, jóvenes, a veces pierde el sentido de valor de uso, ¿verdad? Ya es desútil, ¿sí? Porque tienen mucho, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Como digo, por eso es que les piden que
En el curso de microeconomía ustedes tienen que tener el curso de economía política ganado, ¿verdad, jóvenes? Porque tienen que tener esa definición, esa parte, ¿verdad, jóvenes? De entendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Porque el valor de uso básicamente solamente va a ser aquella mercancía, ¿verdad, jóvenes? Que claramente represente utilidad, ¿sí? Represente utilidad, ¿sí? Y vamos a, por ejemplo, en el libro ustedes van a empezar a leer, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Que claramente, bueno, para vos es útil tal mercancía y para mí es tal útil tal mercancía. Bueno, entonces hagamos un trueque, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente vemos la utilidad, ¿sí? De cada mercancía, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Porque ustedes claramente, por ejemplo, un proceso de trueque, no le van a dar, por ejemplo, a una persona algún bien que claramente no le va a servir, ¿verdad? ¿Sí? Hagan de cuenta que él tenga necesidad de agua pura, hagan de cuenta, ¿sí? Usted no le van a dar, por ejemplo, un pedazo de pan, ¿verdad? Por ejemplo, como un trueque, ¿verdad? Solamente que no, ¿sí? Ustedes van a hacer un intercambio, jóvenes, equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos de cuenta, bueno, aquí me estoy metiendo otros temas, pero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Para mí, vos dame una botella de agua pura y vos, por ejemplo, ¿qué? Dame una prenda de vestir, ¿verdad? ¿Sí? Posiblemente porque ustedes, en este caso, pues, alguien necesita el agua pura y alguien de ustedes necesita, pues, básicamente la prenda de vestir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Representa el valor de uso, ¿verdad, jóvenes? Sí. La utilidad que representa para satisfacer una necesidad humana. Porque usted no, por ejemplo, no va a hacer un intercambio de básicamente de bienes que posiblemente las personas no quieran, ¿verdad? Incluso ustedes a veces, pues creo que han hecho trueques, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Mucha, así, ¿verdad? Dame tal cosa y yo te doy tal bien mío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué hacen ese cambio? Porque posiblemente, pues, usted le sirva y a otra persona le sirva básicamente lo que usted le va a dar también, ¿verdad? Bueno, ahora dice, joven, valor de cambio, dice. Es la relación cuantitativa, vean, mucho ojo aquí, vean, es la relación cuantitativa en que se cambian los valores de uso de distintas clases, lo que implica la existencia de un contenido inmanente. Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por valor de cambio? A ver si, bueno, antes que nada, valor de cambio. Que podemos cambiar un objeto por otro. Exacto, pero en este caso, ¿qué pasa? Vean aquí, jóvenes, dice que valor de cambio, dice, vean, pues dice. Es la relación cuantitativa en que se cambian los valores de uso de distintas clases. Sí, exacto, sí. Entonces, ¿qué me dijeron ustedes, por ejemplo? Que lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, por De un valor. que el compañero podía tomar 5 gaseosas y las otras las vendía, tal vez. Sí, tal vez eso, ¿verdad? Bueno, entonces posiblemente alguien necesite otras 5 gaseosas, hagan de cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces voy a buscar un intercambio equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué necesito ahora? Bueno, ahora tengo hambre, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero que, por ejemplo, Raúl venga y me dé 5 panes. Yo le doy 5 gaseosas y él me va a dar 5 panes. Entonces ya hay un intercambio equivalente, ¿verdad? Sí, pues así, así a grandes rasgos, ¿verdad? Sí. Un intercambio equivalente, sí, exacto. Así mero, ¿verdad? Sí. Obviamente aquí hay más un poquito de matemática, no matemática, más que todo, un poquito de análisis, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes entienden la parte de concepción, ¿verdad? De lo que es un valor de cambio, ¿verdad, jóvenes? Lo que ustedes me están dando un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claramente yo puedo, por ejemplo, igual con el abrigo, yo puedo hacer un intercambio, ¿sí? Con un bien que tenga un valor equivalente al que yo básicamente le estoy ofreciendo, ¿verdad? ¿Sí? Como como un trueque, ¿verdad, jóvenes? Ahí. Que eso es lo que se daba anteriormente. Bueno, ahora dice, relación entre valor de cambio y valor de usos. El valor de cambio se expresa mediante una igualdad. ¿Sí? El valor de cambio se expresa mediante una igualdad en la que se equiparan, lo que ustedes me están indicando, las cantidades de dos mercancías diferentes, lo que sugiere que ambas poseen un algo común en magnitud, ¿verdad? Sí, en magnitud, ¿verdad? Como dije, tal vez 5 gaseosas y 5 panes, ¿verdad, jóvenes? Sí, pero que claramente, pues como les digo, van en el sentido en el cual, pues, satisfagan una necesidad, ¿verdad? No, si no cumplen como les digo, si no cumplen, ¿verdad? Esa concepción, ¿verdad? De valor por ejemplo, valor de uso, hagan de cuenta. Entonces, claramente, desde ahí ustedes no pueden, por ejemplo, dar un valor de cambio, ¿verdad? Así como les dije, posiblemente ustedes quieren hacer un cambio, ¿verdad? Con alguien, pero para la otra persona, ¿verdad? No tengan ningún uso.
Entonces, claramente ustedes automáticamente no pueden básicamente aplicar el valor de cambio, ¿verdad? Sí, el valor de cambio no lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque si la otra persona no tiene ningún valor de uso, entonces ¿para qué va a querer el cambio, verdad, jóvenes? No, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Sí, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Sí. Pues vienen ustedes, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero tu artículo, la verdad que no lo necesito, no me sirve, ¿verdad? Y entonces, pues muchas veces, como les digo, incluso pues hay intercambios que se hacen y ustedes, no, ¿sabes qué? Yo la verdad que no haría cambio con vos, cierto, bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí no me es útil. Si se dan cuenta, ya mete una palabra, ustedes lo han usado, ¿verdad? Para mí no me es útil el bien que vos me querés cambiar. Entonces, básicamente pierde, vean, el valor de cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para mí, como persona, no tiene ningún valor de uso, ¿verdad? No tiene ningún valor de uso, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, ustedes, hagan de cuenta que ustedes quieren una computadora, ¿verdad? ¿Sí? Y viene un compañero, ¿sabes qué? Te ofrezco una tele. Pero yo para qué quiero una tele, si lo que necesito es una computadora, ¿verdad? Para mí no tiene valor de uso. Por lo tanto, no habrá un valor de cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Esta parte de relación entre valor de cambio y valor de uso. Pero como dije, tiene que tener algo en común, ¿verdad? Sí, en común, ¿verdad, jóvenes? Y claramente, ¿verdad? En común me refiero a que, sí, por ejemplo, algo equivalente, ¿verdad? Un bien equivalente. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Me permiten? Licenciado, disculpe, la verdad yo no logré entender muy bien. Como le digo, valor de uso es lo que a usted le sirve, es algo útil para usted, ¿sí? Valor de uso, ¿sí? Si básicamente usted tiene un bien que no le sirve, por usted no da un valor. Le doy un valor de cambio, o sea, lo cambio por otro bien que sí me sirve. No, vea, pues, haga de cuenta que para usted, ¿verdad? Haga de cuenta que para usted tiene un valor de uso, ¿sí? En este caso, haga de cuenta que usted tiene frío. Usted básicamente que quiere un abrigo, ¿verdad? ¿Sí? Quiere un abrigo, Sí. ¿verdad? Entonces, claramente, para usted es un valor de uso, ¿verdad? Es un valor de uso, ¿sí? Entonces viene usted, haga de cuenta que usted ahora quiere hacer un intercambio, ahora haga de cuenta que ya ahorita pues ya no le sirve el abrigo, ¿sí? Entonces viene usted, quiere hacer un intercambio que sería el valor de cambio. Se da con algún compañero, por ejemplo, y usted analiza, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, yo quiero cierta mercancía, pero que sea equivalente a la mía, ¿sí? O sea, que tenga algo en común, ¿sí? En magnitud, por ejemplo. Un abrigo, por ejemplo, haga de cuenta, usted viene y necesita algo. Bueno, un abrigo, por ejemplo, por 10 panes, por ejemplo, ¿sí? Por 10 panes, ¿verdad? Sí, porque haga de cuenta que el abrigo posiblemente tiene un costo mayor, por ejemplo, en producción, en elaboración y viceversa, ¿verdad? Sí. Entonces viene usted, bueno, entonces yo básicamente para dar este abrigo, yo necesito que hoy me dé 10 panes, ¿verdad? ¿Y por qué 10 panes? Porque el abrigo lleva un proceso productivo y viceversa, ¿verdad? Mucho más difícil que esto, sí, en cambio los panes no tanto, entonces yo analizo, ¿verdad? Sí, analizo por cuánto puedo venir yo y dar ese abrigo, ¿verdad? Sí. Y claramente yo necesito también el pan, ¿verdad? Sí, no sé si me entiende, ¿sí? Yo también lo necesito, ¿verdad? Pues que voy a hacer el cambio, ¿verdad? Sí, porque usted no va a hacer ningún cambio si obviamente no le sirve a usted el producto, ¿verdad? O la mercancía, perdón, que usted va a adquirir. ¿Sí me entiende? O sea, el valor del uso, o sea, el valor del uso, yo lo que entiendo es el valor que le doy al bien que me está haciendo útil para una necesidad. Vea, pues, el valor de uso es la utilidad que usted le da al bien, es la utilidad. O sea, qué tan útil usted para ese bien, ¿sí? O exacto, es el valor también, ¿verdad? Pero métalo usted como la utilidad que representa para usted ese bien, ¿sí? Es la utilidad. Y el valor de intercambio es cuando necesito otro bien, pero tiene que ser equivalente al mío para hacer Así bien el mero, intercambio. así mero, ¿sí? Exacto, sí, exacto, así mero, sí. Ya ¿Estamos creo que bien, más o jóvenes? menos entendí, Lick. ¿Cómo? Ya más o menos entendí, Lick. Sí, como le digo, usted no va a hacer un intercambio con alguien si no le sirve ese bien, ¿verdad? Sí, eso es lo que trata esto, ¿verdad? De ir viendo, ¿verdad? Sí. Como digo, usted no va a hacer un intercambio de bien si no es funcional, si no le es útil a usted, ¿verdad? Sí, que es lo que es. Como digo, son cuestiones que son cuestiones racionales, ¿verdad, jóvenes? Sí, cuestiones racionales. Bueno, entonces, vamos a ver acá.
Vamos a ver otras cuestiones acá, jóvenes. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos, jóvenes. A veces el valor de cambio, jóvenes, también se da mucho también por la parte de escasez, ¿verdad, jóvenes? Sí, por escasez, ¿verdad? De algún bien o servicio, bien o producto, ¿verdad? Sí. Como les digo, es bien importante que yo lo vamos a ver un poquito en microeconomía, jóvenes. No se pide que ustedes analicen esto, ¿verdad? Porque en la parte de microeconomía, en la parte del enfoque subjetivo, ¿verdad, jóvenes? Subjetivo, vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, por ejemplo, la parte subjetiva, incluso lo vamos a ver con gráficas y viceversa, ¿verdad? Sí, José. Una consulta, licenciado. Por ejemplo, un agricultor que tiene frijol, por ejemplo, y necesita maíz y lo cambia como una persona por un valor igual. ¿Es un ejemplo similar a lo que estaba hablando? Exacto, sí, así mero, sí. Pues aquí hacen, por ejemplo, pues un cambio con el agricultor de frijol con el agricultor de maíz, me dijo usted. Sí, Muchas gracias, licenciado. es un claro ejemplo, sí. Que eso pasa, como digo, hay mucha gente que en los pueblos hace eso todavía, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? La verdad es que la gente hace eso, ¿verdad? En lugar de hacerlo por dinero, lo hace por mercancías, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora, jóvenes, acá tengo una conclusión, ¿verdad? Pero obviamente vamos a seguir, ¿verdad, jóvenes? La producción mercantil ha sido una fuerza impulsora en la economía, ¿verdad? Humana, marcando el rumbo del intercambio y la generación de riqueza. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, perdón, entender el concepto de mercancía y su valor de uso y cambio nos brinda una perspectiva más clara de cómo funciona el sistema económico actual, ¿verdad? Sí. Obviamente aquí cuando estamos hablando así a grandes rasgos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora jóvenes, tenemos propiedades materiales y valores de las mercancías, ¿sí? Tenemos, vean, definición de mercancía, objeto producido para satisfacer necesidades humanas y que puedan intercambiarse en el mercado, ¿verdad? Vean, si se dan cuenta, como les digo, ¿verdad? Deben de cumplir, vean, jóvenes, lo siguiente, ¿verdad? Sí, que claramente satisfagan necesidades humanas y que puedan intercambiarse en el mercado. Para mí, jóvenes, es, bueno, aunque, bueno, yo la verdad que es importante, ¿verdad, jóvenes, de que satisfagan una necesidad humana y claramente que puedan intercambiarse en el mercado, ¿eh? En el mercado. Jóvenes, pero aquí hay algo, pues, algo algo bien curioso, ¿verdad? Sí, algo bien curioso. Es que, vea, el sistema, pues, como digo, la parte económica pues, siempre tiene fallas, no crean de que la economía es perfecta, ¿verdad? Sí. La economía no es perfecta, jóvenes. Sí, a veces hay fallas, por eso hay crisis, ¿verdad? No crean de que la economía es perfecta y qué bonito, ¿no, jóvenes? Claramente, pues sí hay problemas, ¿verdad? En la economía. Jóvenes, díganme ustedes una mercancía que a veces la gente consume, ¿verdad, jóvenes? Sí, consume. Y que no satisfaga una necesidad. Como tal, pero la gente la puede consumir, ¿verdad? Digo, ustedes una mercancía, jóvenes, que ustedes vean que la gente consume, ¿sí? Pero la verdad que no, ustedes consideran que no satisfagan una necesidad. Ustedes, jóvenes, creo que ustedes, nosotros hemos consumido pues mercancía, de verdad, jóvenes, de que en cierto momento, pues, la verdad que no satisfacen una necesidad, pues, como tal. ¿El alcohol, licenciado? ¿Perdón? ¿El alcohol? ¿Alcohol? Bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Algo más, algo bien importante. Un juguete, un Funko Pop o algo así, que no es necesario, pero es un gusto, me parece. Sí, es que a veces, vean, es que es que la economía es bien subjetiva, jóvenes. La economía es bien subjetiva porque a veces, es que sí, al nene le gustó, por ejemplo, ¿verdad? Y uno lo compra, ¿verdad? Sí, aunque posiblemente, pues, bueno, saben ustedes de que a veces los niños a veces intentan más como les compran unos juguetes y les gusta más la caja que el juguete. Pero sí hay necesidades de que a veces, pues, uno dice, bueno, ni modo, pues, pero sí, pero vean, por ejemplo, jóvenes, sí, Raúl. Serían como gustos culposos, licenciado.
Sí, exacto. Y vamos a ver, exacto. Vamos a ver, por ejemplo, la parte del fetichismo, ¿verdad, jóvenes? De la mercancía. Es importante, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? El fetichismo de la mercancía. Por ejemplo, jóvenes, el oro. Jóvenes, el oro es necesario. No, Y es carísimo, ¿sí o no? sí. ¿Cómo creen que es caro el oro? ¿O es caro el oro? ¿Puede creen ustedes que es caro el oro? Es una mercancía, claramente es una mercancía, pero es carísimo. ¿Puede creen ustedes que es caro, jóvenes, el oro? Porque tiene un valor muy, jóvenes, porque tiene un valor de cambio muy alto el oro. Tal vez por el valor de trabajo, Pero valor de trabajo de cómo puede lo ser, sí. extraen o algo así. Sí, puede ser por el valor de trabajo, pero más que todo, sí, exacto, pero más que todo algo muy importante, jóvenes, sí. Por su escasez. Exacto, porque es escaso, jóvenes, el oro es escaso, sí. Pero tiene un alto valor de cambio, ¿sí o no? Usted, por ejemplo, no va a un mercado, te doy un vaso de agua y dame una pepita de oro, ¿no, jóvenes? Claramente tiene un alto valor de cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es escaso, ¿sí? Es una mercancía que es escasa, ¿sí? Entonces, básicamente tiene un alto valor de cambio, ¿sí? Alto valor de cambio, ¿sí? Entonces, pues claramente, pues eso, vean, un bien que para muchos sí puede ser necesario, ¿verdad? Sí, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces son necesidades, jóvenes, que uno va creando también, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente, pues van creando necesidades uno, ¿verdad? Vamos a ver, jóvenes, esta parte, jóvenes, que claramente, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el fetichismo del consumidor, ¿verdad? Sí. O el fetichismo de la mercancía. Ahora, jóvenes, acá vean, el valor de la mercancía. Pero aquí no, aquí yo tengo. Vean, pues, aquí nuevamente, ¿verdad? Aquí hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Valor de uso, valor de cambio, sí, vean. Aquí hablamos de la utilidad o satisfacción, vean, claramente, ¿verdad? Y aquí hablamos de valor de cambio, básicamente que es el intercambio de un objeto o de una mercancía, que básicamente son equivalentes, ¿verdad? Sí. Entonces, acá abstracción del valor de uso en el intercambio. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a hablar, va a platicar de esto, ¿verdad? Sí. Dice los residuos de productos sin valor de uso. Vean esto, jóvenes. El residuo de productos sin valor de uso, dice. Definición de trabajo abstracto, dice. Trabajo humano despojado de sus características específicas y considerado solo en términos de tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, claramente, ¿verdad? Para producir un bien, jóvenes, ustedes se dan cuenta de que hablamos respecto al tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Que uno, pues, básicamente se lleva a realizar, por ejemplo, las mercancías, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, pues decía yo, ¿verdad, jóvenes? Para ver la parte del valor de una mercancía, ¿de qué depende, jóvenes? Sí, de qué depende, ¿sí? Depende, jóvenes, mucho de la cantidad de trabajo humano socialmente necesario, ¿verdad, jóvenes? Para producir esa mercancía, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes, bueno, creo que hay ejemplos, ¿no, jóvenes, de que uno pues, puede observar, ¿verdad? Como hemos hablado nosotros, ¿verdad? ¿Sí? El valor de una mercancía, jóvenes, repito, ¿verdad? Depende de la cantidad de trabajo humano socialmente necesario para producir esa mercancía, vamos a ver, por ejemplo, jóvenes, tenemos, hablando así de trabajo necesario, ¿verdad? Por ejemplo, en la elaboración de un corte, como les dije, de los cortes, ¿verdad? Que si ustedes han visto cómo se realizan, ¿verdad? Los cortes, jóvenes, o sea, los trajes típicos, ¿verdad, jóvenes? Si ustedes se dan cuenta, lleva un proceso, pues, bastante largo, ¿verdad? Sí, o sea que el tiempo, jóvenes, necesario, ¿verdad? Para elaborar, ¿verdad? O totalmente necesario, ¿verdad? Jóvenes, para elaborar esa mercancía es bastante, pues grande, ¿verdad? Sí, se lleva mucho tiempo para elaborar esa mercancía, ¿sí? Para elaborar esa mercancía. Y llegan de cuenta, jóvenes, para elaborar un zapato, ¿sí? Para elaborar un zapato. Entonces vienen ustedes, van a ver qué mercancía vale más, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, para elaborar, por ejemplo, hagan de cuenta, ¿sí? Un traje típico, un corte, hagan de cuenta que se lleven unos sus 20 días, hagan de cuenta. Estoy hablando así, jóvenes,
verdad que no sé exactamente, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que son 20 días, ¿verdad? Y es bastante laborioso, se dan cuenta ustedes que respecto a ese proceso, cómo lo elaboran, ¿verdad? Y hagan de cuenta que para elaborar un par de zapatos se dan, por ejemplo, 5 días. Jóvenes, ¿qué vale más entonces? Si el tiempo socialmente necesario, ¿verdad? Para elaborar un par de zapatos, hagan de cuenta que son 5 días, y para elaborar un corte son 20 días, jóvenes, ¿qué mercancía vale más entonces? ¿Los zapatos o el corte? El corte. El corte, ¿verdad, jóvenes? El corte. Entonces, vemos ahí, jóvenes, de que para valorar una mercancía tenemos que darnos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Al trabajo humano socialmente necesario para producir esa mercancía, ¿sí? Para producir esa mercancía. Entonces nos damos cuenta, dan de cuenta. Yo les coloqué en días, obviamente, normalmente sí vamos a ver nosotros en horas, ¿verdad? Es en horas, que uno lo puede ir viendo, ¿verdad? Sí, para hacer un cálculo en particular. Sí, pero más que todo traen en días, pero también se puede ver en horas, que como les digo, es como uno lo analiza, si uno lo puede analizar. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto, ¿verdad? Respecto a cómo se valora, pues básicamente la mercancía, ¿verdad? Sí, una mercancía. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Bueno, aquí subraya que el valor de una mercancía se mide, como les dije, por la cantidad de trabajo socialmente necesario que representa, ¿verdad? Así hablamos, ¿verdad? Ustedes pueden colocar algunos ejemplos, como les digo, ¿verdad, jóvenes? En el libro también hay algunos ejemplos un poquito en particular respecto a la levita y viceversa, entonces que también ustedes pueden ir leyendo, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad, jóvenes? Yo lo que quiero que ustedes tomen esas definiciones cuando lean el texto, pues no se compliquen tanto respecto a la parte que es muy específica, ¿verdad? Respecto al tiempo y viceversa. Léanlo, pues, también, ¿verdad? Que obviamente, pues, con base al texto les van a evaluar ustedes. Y, pues, las diapositivas están sacadas con base al texto. Bueno, entonces, jóvenes, vamos acá, ¿sí? Dicen, definición de la capacidad productiva del trabajo. La eficiencia con lo que el trabajo puede transformar los recursos en bienes y servicios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, la capacidad productiva del trabajo, jóvenes, es la eficiencia con la que el trabajo puede transformar los recursos en bienes y servicios. Entonces, jóvenes, claramente, ¿verdad? Si ustedes, ¿sí? Bueno, hagan de cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Van a producir 10 cortes, hagan de cuenta, 10 cortes, ¿verdad, jóvenes? Tienen una capacidad productiva, ¿verdad, jóvenes? Para la producción de esos cortes, ¿sí? Entonces hablamos de la parte de eficiencia, jóvenes, la parte de eficiencia. Pero si ustedes vienen y claramente, jóvenes, y solamente producen de 10, producen 5, jóvenes, claramente ustedes no están cumpliendo con esto, con la capacidad productiva del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente, vean, son ineficientes, ¿verdad? ¿Sí? Son ineficientes. ¿Por qué? Porque claramente no están utilizando de forma, pues, adecuada los recursos, ¿verdad? Que disponen. Y, bueno, por ejemplo, un tema por ejemplo, la teoría del productor o la teoría del productor, y si hablamos de capacidad instalada, hagan de cuenta, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes más o menos entiendan, ¿sí? Hagan de cuenta de que si la capacidad instalada vienen y necesitan nada más 10 trabajadores y ustedes contratan 20, claramente la capacidad productiva, jóvenes, también se va a mermar. ¿Por qué? Porque claramente, si yo necesito nada más 10 personas, ¿verdad, jóvenes? Para producir 10 cortes, ¿para qué voy a contratar 10 trabajadores más? Si yo sé que esos 10 trabajadores me van a hacer como que estorbo, ¿verdad? Dentro de mi planta. Sí, entonces claramente soy ineficiente, ¿verdad? Esas personas, por ejemplo, van a distraer a mis empleados, a los demás empleados, ¿sí? Como les digo, en lugar de hacer 10 cortes, nada más 5. ¿Por qué? Porque unos se quedaron a medias y viceversa, ¿verdad, joven? Entonces, básicamente, la capacidad productiva del trabajo se viene hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, es más que todo ser eficientes, ¿verdad, jóvenes? En la parte de transformar los recursos, ¿verdad? Claramente en bienes y servicios, ¿verdad? Sí. Es importante, ¿verdad? Más que tengamos más que todo eso en forma, pues, muy, muy general, ¿verdad? Sí. Luego tenemos, vamos a ver acá. Bueno, jóvenes, bueno, solamente por ejemplo, aquí, perdón, aquí ven, aquí hablaba un poquito, ¿verdad? Aquí hablábamos, vean, hacer un poquito de un trabajo abstracto, si no estoy mal. No sé si está aquí, bueno, aquí. Sí, vean, pues aquí habla esto para que entendamos más que todo esa parte de un trabajo abstracto, ¿verdad, jóvenes? Vean, pues aquí se habla básicamente del trabajo humano reducido a una medida común, ¿verdad? Sí, independientemente de la actividad concreta, vean, pues.
Acá, ¿sí? Dice que básicamente el trabajo humano, ¿verdad, jóvenes? Para que entendamos, voy a dar un ejemplo respecto al trabajo abstracto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el trabajo, jóvenes, el trabajo abstracto, como les digo, básicamente es el trabajo humano. Entonces el trabajo humano lo vamos a medir a una medida en común, ¿sí? A una medida en común. Sí, o sea, el trabajo abstracto, jóvenes, eh, es el trabajo humano, claramente, ¿verdad? Sí, porque es trabajo, ¿verdad, jóvenes? Pero nosotros para que entendamos, en este caso en particular, lo vamos a colocar en una medida común, ¿sí? Jóvenes, independientemente de la actividad que se esté realizando, ¿sí? Independientemente de eso. Por ejemplo, jóvenes, un ejemplo puede ser, ¿verdad? Una hora de trabajo, ¿verdad, jóvenes? De alguien que se dedique a la panadería y la hora de trabajo de alguien que se dedique, por ejemplo, a la producción o a la carpintería, ¿verdad? Vean, ¿qué estoy haciendo acá? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá, jóvenes, en este trabajo abstracto, es lo siguiente, claramente, ¿verdad, jóvenes? Vean, es el trabajo humano, ¿sí? Y claramente el carpintero y el panadero, pues, hacen un trabajo humano, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ¿verdad, jóvenes? ¿Y qué estoy haciendo ahora aquí? Estoy reduciendo, jóvenes, ¿sí? ¿Su trabajo qué? Lo estoy reduciendo, ¿qué? En una medida en común, que es una hora, ¿sí? Para realizar un pan, por ejemplo, y una hora para realizar, por ejemplo, una mesa, ¿sí? Eso, jóvenes, es lo que es un trabajo abstracto, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Bueno, aquí creo que no lo coloqué. Bueno, te voy a explicar esto. Aquí no lo coloqué. Bueno, jóvenes, vean pues. Aquí hablamos también de lo que es un trabajo concreto, ¿sí? Un trabajo concreto. Vean, jóvenes, un trabajo concreto es la actividad laboral específica, ¿sí? Para producir un bien en particular, ¿verdad, jóvenes? Entonces, cuando es un trabajo concreto, pues creo que es más sencillo, ¿verdad? Porque un trabajo concreto básicamente es, por ejemplo, eh, eh, el trabajo, por ejemplo, que ustedes hagan de cuenta que el trabajo del carpintero, el trabajo del panadero, el trabajo del herrero, el trabajo, por ejemplo, de qué, del mecánico. Hagan de cuenta, jóvenes, que eso ya sería básicamente un trabajo concreto, ¿sí? O sea, jóvenes, estoy hablando, pues, en particular de esa actividad que realiza, ¿sí? ¿Me entiendes, jóvenes, lo que es un trabajo concreto? Hablo de la actividad en particular nada más, ¿sí? Sería como las plazas de trabajo que uno tiene, licenciado. Exacto, jóvenes, exacto, ¿verdad? Sí, exacto. Básicamente es la actividad laboral específica que ustedes realizan, ¿verdad? Para producir, por ejemplo, un bien o servicio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo pregunto, ¿verdad? ¿A qué se dedican ustedes? Alex, yo soy contador. Bueno, su trabajo concreto, básicamente, ¿qué? Es el tiempo que usted dedica para producir, por ejemplo, un informe, ¿sí? ¿Me entienden, jóvenes? Sí, licenciado. Entonces, si ustedes básicamente me dicen sus trabajos, yo básicamente les puedo dar ya una definición para su trabajo concreto, ¿verdad? Sí, Alex, fíjese que yo soy, eh, vamos a ver que yo soy que mesero, ¿verdad? Ah, bueno, su trabajo concreto, pues básicamente ya sería, pues básicamente el servicio que usted le brinda, por ejemplo, ya a los clientes, ¿verdad? Entonces, básicamente será un trabajo, pues meramente concreto, ¿verdad? Un trabajo concreto, solamente me permite. Un trabajo concreto, ¿verdad, jóvenes? Bueno, me permiten. Bueno. Bueno, jóvenes, acá tenemos la división social del trabajo y la producción de mercancías, ¿verdad? Dicen, jóvenes, la división social del trabajo es un concepto económico y sociológico que describe la forma en que las personas se especializan en diferentes actividades productivas dentro de una sociedad. En un sistema económico basado en la división social del trabajo, cada individuo o grupo se enfoca en producir un conjunto específico de bienes o servicios, en lugar de realizar todas las tareas necesarias para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Entonces, creo que aquí no hay tanto problema, Juan, respecto a la división social del trabajo, ¿sí?
Aquí hay que tener claro que es un concepto económico y sociológico, ¿sí? Entonces, como les dije, ¿verdad, jóvenes? Básicamente es básicamente pues ubicarlos, ¿verdad, jóvenes? Básicamente en una área en la cual ustedes sean especializados, ¿verdad? Sí, sí, dentro de una sociedad, ¿verdad? Entonces, pues, sí, como digo, eso creo que no es alguien, no sé, jóvenes, alguien de aquí trabaja en alguna planta o, por ejemplo, en alguna maquila o qué sé yo, jóvenes, que produzca algún bien o servicio, que estén en planta. O todos trabajan así, pues, en algún servicio en particular, pero no sé si jóvenes trabajan en alguna planta. Sí, Jafet creo que sí. Lick, yo antes trabajaba en una planta de producción de pintura. Y se trabaja en la planta, cabal, así. Ajá, en la planta. ¿De qué trabajaba usted ahí? Ahí estaba de líder de línea, o sea, del envasado de la pintura. Bueno, y usted se da cuenta de que claramente eran por departamentos, ¿verdad? Ahí en esa parte, ¿verdad? En la producción de pintura, creo Sí, que era. habían 3 departamentos, se le llamaba el área de envasado, que eran los que envasaban la pintura. Alto volumen le decían a los que hacían la pintura de grandes cantidades y bajo volumen los que hacían los que eran pinturas de pedidos especiales, producto especial le llamaban. Y claramente usted se da cuenta de que todos estaban especializados en su área, ¿verdad? Sí. Sí, en su área, y era muy difícil, ver jóvenes, de que en grandes empresas, ¿verdad? Por ejemplo, o viceversa, de que se aprendan todos los oficios, sino que todas las actividades, pues es que se divide, ¿verdad? Ah, bueno, usted básicamente va a estar en tal departamento, ¿verdad? Ah, bueno, entonces me especializo en ese departamento de acuerdo a mis habilidades, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad, joven? Entonces básicamente hay una división, jóvenes, del trabajo, ¿sí? Una división del trabajo, una división social del trabajo, ¿sí? Pues no solamente es de venir, jóvenes, eh, no sé, jóvenes, pero Eh, acá, por ejemplo, bueno, eh, más adelante, creo que si no estoy mal, ¿verdad? Vamos a dar respecto también a la división del trabajo, que por ejemplo lo indica también Adam Smith, ¿verdad, jóvenes? Que vamos a ver, creo que en cierto momento lo vamos a ir viendo. Pero Adam Smith, por ejemplo, que también ustedes, creo que ustedes lo leyeron o posiblemente en su economía lo mencionaron, ¿verdad, jóvenes? Él también habla, jóvenes, también de la división del trabajo, pero en este caso habla de división, ¿verdad? Sí, del trabajo. En cambio aquí pues ya me habla de división social, ¿verdad? Del trabajo, ¿sí? Entonces, claramente, ¿verdad? En un sistema económico basado en la división social del trabajo, cada individuo o grupo se enfoca en producir un conjunto específico de bienes y servicios, en lugar de realizar todas las tareas necesarias para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Sí, hay una división del trabajo. Vean, la división social del trabajo es esencial para la producción de mercancías en una economía de mercado. Cuando una sociedad se organiza en función de la división del trabajo, los individuos o grupos se dedican a actividades productivas especializadas, por ejemplo. Algunos pueden dedicarse a la agricultura, otros a la manufactura y otros a los servicios, ¿verdad? Sí. Sigamos de una forma acá, por ejemplo, le expliqué, por ejemplo, en una planta, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, jóvenes, acá también me está indicando de que la división social del trabajo, vean, se puede dar, por ejemplo, en la agricultura, otros a la manufactura y otros a los servicios, ¿verdad? O sea, que básicamente no puedo estar en ambas, pues, por ejemplo, áreas, ¿verdad? No puedo estar en la agricultura y tampoco puedo estar en la manufactura, porque realmente mis habilidades me están indicando de que, por ejemplo, yo me dedico a la agricultura. Hagan de cuenta que, mire, usted váyase a la parte manufacturera, pero yo no puedo coser, entonces no me serviría. Y viceversa, ¿verdad, joven? Entonces, eso es lo que me está indicando acá, ¿verdad? Mis habilidades, por ejemplo, es para ser agricultor, ¿sí? Y otro, por ejemplo, la parte de la manufactura. Entonces, básicamente, no puedo venir y, por ejemplo, hacer un cambio acá, ¿verdad? De actividad así tan drásticamente. Y más jóvenes, y más mucho antes, jóvenes, no crean de que eh, eran cambios tan drásticos, porque claramente ustedes venían y se enfocaban, ¿verdad? Sí, en ese tiempo se enfocaban claramente a una actividad en particular, agricultura, ¿verdad, jóvenes? O manufactura. Igual, jóvenes, por ejemplo, ustedes ahorita, pues, hagan de cuenta que se dedican a cierta actividad, ¿sí?
Y en esta actividad, pues básicamente son expertos, ¿verdad? Incluso a veces algunos, pues básicamente sacan, por ejemplo, su licenciatura, pues básicamente en esta actividad, ¿sí? De auditoría, hagan de cuenta, ¿sí? Y vienen otros, bueno, pues básicamente, otro, por ejemplo, administración de empresas, ¿verdad, jóvenes? Básicamente yo me estoy dedicando a esta actividad porque es, con mis habilidades, pues yo estoy ahí, ¿verdad? Sí. Y no es de que, bueno, sabe que usted hace, usted como administrador va a la revisión de informes, ¿verdad? Pero mire, mis habilidades no me dan para ello, ¿verdad? Yo soy administrador, ¿verdad? Entonces no podría, pues básicamente desempeñarme en ese cargo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que pasa acá, ¿verdad, jóvenes? De que claramente no podemos venir y desempeñarnos en un cargo en el cual, por ejemplo, pues no seamos, pues, capaces, ¿verdad? No seamos capaces. Bueno, entonces, acá ven, hablamos de la división social del trabajo, jóvenes. ¿Sí? Obviamente aquí hay puntos más importantes, ¿verdad, jóvenes? Que ir analizando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, jóvenes, respecto también hablando un poquito, ¿verdad? A lo que es el valor de uso y valor de cambio, jóvenes. En el valor de uso y valor de cambio, jóvenes, también hablamos respecto a unas formas relativas, ¿sí? Bueno, como les decía yo, que aquí, disculpe, jóvenes, aquí no me guardó algunos cambios, no sé. Estaba viendo, pero no me guardó. Bueno, les voy a colocar en la pizarra, jóvenes, algunas cosas, ¿sí? Voy a hacer la pizarra ahorita y vamos a ir analizando. ¿Sí? Disculpen, entonces vamos a hacer la pizarra y vamos a ir analizando la pizarra. Vamos a hacer un poquito, algo más dinámico y vamos a hacer algo dinámico, mejor para que no se aburran tampoco y a ver si ustedes van a entender. Como les digo, jóvenes, yo doy micro, entonces ustedes en microeconomía, más adelante vamos a aplicar un poco de teoría, la parte de economía política, vean. Y aquí ven, aquí estamos viendo de utilidades, vean, utilidades marginales. Entonces, más adelante con ustedes vamos a aplicar, vean, vamos a hacer partes así de cálculo, ¿verdad? Pero pues ahorita por el momento, les falta todavía un año para estar en el cuarto semestre, los que van para administración, pero pues vamos a ver acá. Aquí, vamos a colocar algo. Bueno, voy a colocar aquí cierta información, jóvenes, y ustedes van a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a hablar, jóvenes, respecto a lo que es las formas de valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Para ir comprendiendo. Les voy a ir colocando acá, ¿sí? Formas de valor de cambio, ¿sí? De valor de cambio, perdón, aquí hablamos de valor de cambio, jóvenes. Bueno, les voy a colocar acá uno, jóvenes, y vamos, si ustedes me pueden dar un ejemplo. Eso como título, ¿sí? Valor de cambio. Y vean, el valor de, forma de valor o valor de cambio, ¿cómo nada más forma de valor de cambio? El valor de cambio, ¿sí? Dice, jóvenes, la primera forma, vean, es la forma relativa del valor, dice. Es la expresión del valor de una mercancía en términos de otra mercancía. Vean, pues. Bueno, aquí tal vez le va a explicar yo ahorita. ¿Sí? Dice, forma relativa del valor, dice, es la expresión del valor de una mercancía en términos de otra mercancía. Como les dije yo, jóvenes, y eso lo estábamos viendo, ¿sí? Eso lo estábamos viendo. Creo que era con Raúl, ¿verdad? Sí. Jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos del abrigo. ¿Sí? Hablamos del abrigo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Él va a hacer cambio al abrigo, jóvenes. Claramente hagan de cuenta que él no lo necesita y va a hacer el cambio, ¿sí? Va a hacer un cambio, ¿sí? De esa mercancía por otra, ¿sí? Claramente ustedes tienen que venir e ir analizando, ¿verdad? E ir analizando, ¿sí? ¿Por qué lo puedo cambiar yo? Jóvenes, ustedes cambiarían un abrigo, por ejemplo, por un pedazo de pan. No. No. Ustedes tienen hambre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por cuánto lo cambiaría entonces? Más o menos, digan ustedes. Por un pastel y café. Exacto, ustedes van a traer por un pastel grande, ¿verdad? Y por café, dicen ustedes, sí. Entonces puede ser eso, ¿verdad? Eso es una forma relativa de cambio. Aquí tengo yo un ejemplo, vean. El valor de una bicicleta se puede expresar en términos de cuántas bolsas de arroz se pueden obtener a cambio, ¿verdad? Sí, vean, eso puede ser un ejemplo y eso es lo que ustedes me están indicando, ¿verdad? Bueno, por este abrigo
mejor que me den, por ejemplo, unos 20 panes, unos 10 panes, ¿verdad? Jóvenes, ¿me entienden? ¿Sí? Es una forma relativa, ¿verdad? De valor. Sí, porque ustedes claramente, por mi bicicleta no va a aceptar, por ejemplo, una bolsa de arroz, ¿me entienden, verdad? Ah, que me den, por ejemplo, unas 25 bolsas de arroz. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, licenciado. ¿Sí? Ahora, jóvenes, que eso es importante. Eso ustedes lo van a leer también en el texto, obviamente. Solamente se explica así de forma bastante general, ¿verdad, jóvenes? La forma de equivalencia, jóvenes. Aquí tenemos una forma de equivalencia, ¿ve? Acá, ve. Dice, forma equivalencial, dice, es la mercancía que se convierte en referencia para expresar el valor de otras mercancías. Jóvenes, aquí creo que aquí ustedes entenderían bien, jóvenes. Vean, dice. Es la mercancía, vean. Es la mercancía que se convierte en referencia para expresar el valor de otras mercancías, jóvenes. Vean, es la mercancía, jóvenes, que se convierte en referencia para expresar el valor de otras mercancías. ¿Qué creen ustedes que sea? O que sea esa mercancía en particular. ¿O qué puede ser como un ejemplo claro, jóvenes, de una mercancía que claramente sea equivalente? Como por ejemplo, una libra de arroz equivalente a una libra de frijol. Puede ser, ¿verdad, jóvenes? Sí, puede ser, ¿verdad? Sí. Puede ser. ¿Alguien me puede decir otro ejemplo, jóvenes? ¿Una mano de limón equivale a una limonada? Sí, también puede, pero con intercambio, haga de cuenta con intercambio entre diferentes, pues, por ejemplo, entre diferentes productos o mercancías. ¿Otros ejemplos, jóvenes? Jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Aquí algo bien importante que ustedes conocen, ¿verdad, jóvenes? El dinero, jóvenes, ¿sí? El dinero actúa como forma equivalencial, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? De toda mercancía, ¿sí o no? Sí, bueno, dependiendo de cómo también esté la calidad del bien, si está desgastado o está dañado. Exacto, Que tenga pero un haga de precio. cuenta de que usted quiere vender su bien, ¿sí? Ujú. ¿Y usted cuánto lo valoraría en dinero? Usted lo puede vender, ¿sí? Bueno, si fuera una televisión, como unos Ah, 2,000 no, pero pesos. con dinero. Porque vea, el dinero en este caso, es forma equivalencial, jóvenes. Por ejemplo, el dinero actúa en forma equivalencial, ¿sí? Ya que todas las mercancías, ¿sí? Que ustedes poseen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se pueden expresar en términos de su valor en dinero, ¿verdad? Como usted me dice, está dañado, ¿verdad? Entonces, es que dame unos, ¿qué? 20 quetzales, ¿sí? Entonces, básicamente, la forma equivalencial, en este caso, por ejemplo, el dinero, jóvenes, actúa con una forma equivalencial, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Porque todas las mercancías, jóvenes, se pueden expresar en términos de su valor, y eso es lo que me está indicando acá, ven, por ejemplo, dice, acá, es la mercancía que se convierte en referencia para expresar el valor de otras mercancías, ¿sí? Entonces, el dinero, jóvenes, por ejemplo, en el dinero, ¿sí? Actúa como la forma equivalencial, ya que todas las mercancías se pueden expresar en términos de su valor en dinero, ¿sí? ¿Está claro, joven, esta parte, de la parte de forma equivalencial? ¿Algún otro ejemplo, licenciado? Como le digo, aquí está el dinero es el ejemplo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? De la parte equivalencial, ¿sí? Licenciado, solo una consulta. Forma equivalencial se refiere en el que podemos utilizar el dinero para una mercancía. Sí, exacto, como le digo, aquí independientemente de, pues, como digo, compañeros, del daño, ¿verdad? Usted básicamente, está dañado, pues, pero claramente yo lo puedo representar de forma equivalencial, ¿vea? Con el dinero, ¿sí? Con el dinero, ¿verdad? ¿Ve? Con una forma equivalencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el dinero, jóvenes, actúa como una forma equivalencial. Vean, si te das cuenta, es la mercancía, ¿ve?
que se convierte en referencia para expresar el valor de otras mercancías, ¿verdad? En este caso, pues, el dinero puede ser puede ser, ¿verdad, jóvenes? Puede ser, ¿verdad? Puede ser, básicamente, ¿verdad? ¿Sí? Esta mercancía, ¿sí? Que tome como referencia para expresar el valor de otras mercancías, ¿sí? Así hablando de forma muy general, ¿verdad, jóvenes? Bueno, jóvenes, en una, por ejemplo, ¿verdad? En las economías, ¿verdad, jóvenes? También hablamos también de formas básicamente de total o desarrollada del valor, ¿verdad? Sí. Voy a colocar acá y vamos a hacer algunos ejemplos, porque digo aquí, más que todo son ejemplos, ¿verdad? Porque esta es la parte teórica, dice alguna cosa, pues, pero es importante que veamos esto. Vean, tenemos forma total o desarrollada del valor, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a colocar acá una pequeña definición. Dice, jóvenes, en una economía compleja, el valor de las mercancías se expresa en términos de valor de muchas otras mercancías. Vean, pues, ¿sí? En una economía compleja, el valor de las mercancías se expresa en términos de valor de muchas mercancías. Vamos a colocar acá, jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Algunos ejemplos. Por ejemplo, vean, el valor de un televisor se puede expresar en términos del valor de una computadora, un sofá o un teléfono móvil. Entonces, vean, pues, el valor de un televisor, ¿sí? Se puede expresar en términos del valor, ¿qué? De una computadora, ¿sí? Un sofá o un teléfono móvil. Creo que ustedes a veces hasta creo que hay anuncios de Marketplace, ¿verdad, jóvenes? Que la gente hace esto, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Incluso ustedes lo pueden hacer, ¿verdad, jóvenes? Bueno, cambio mi televisor ya sea por una computadora, por un sofá o por un teléfono móvil. Jóvenes, por ejemplo, aquí hablamos, por ejemplo, de una forma total o desarrollada del valor. Como les digo, ustedes creo que incluso se ha dado, ¿verdad, jóvenes? Ustedes vienen, ¿va? Y lo han hecho algunas veces posiblemente, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, ¿entienden lo que es la forma total o desarrollada del valor? ¿Sí lo entienden? No entendí muy bien, Lick. Una pregunta, es mercancía por mercancía, pero más no dinero. Exacto, en este caso, vean, en este caso, como le digo, en una economía compleja, el valor de la mercancía se expresa en términos de muchas otras mercancías. Entonces, por ejemplo, jóvenes, para alguien, ¿verdad? El valor de un televisor se puede expresar, por ejemplo, en valor de una computadora, un sofá o un teléfono móvil. Creo, como digo, ustedes han hecho eso en algún momento, ¿verdad, jóvenes? Ustedes vienen. Bueno, yo, por ejemplo, sí, voy a, por ejemplo, alguien dirá, Lick, fíjese que yo vine y publiqué en Marketplace, ¿verdad? Sí, que yo tengo mi teléfono móvil, sí, pero yo quiero que mi teléfono móvil, que en lugar de mi teléfono móvil me den, por ejemplo, una computadora, sí, o me den, por ejemplo, un comedor, ¿me entiende? Sí. Entonces, claramente el teléfono móvil, jóvenes, básicamente, ¿sí? Básicamente esa mercancía que es el teléfono móvil, vean, básicamente, ¿sí? Se va a expresar en valores de muchas mercancías, como les digo, alguien me dirá, Lick, fíjese que yo tengo mi celular, ¿sí? Pero mi celular quiero que por él ¿sí? Me den, por ejemplo, ¿sí? Ya sea una computadora o me den, pues básicamente, ¿qué? Un comedor, ¿verdad? Sí. Un comedor, sí. Entonces, vean, él está valorando su teléfono, vean, en términos de una computadora o de un comedor. ¿Entienden, jóvenes, esta parte? Jóvenes, ¿entienden esta parte? Sí, licenciado. Sí, los demás jóvenes, ¿está claro? Esta parte. Sí, licenciado. Sí, ahora sí me entienden, como les digo. Que son cosas de que a veces se hace, obviamente en el libro está un poquito más complejo la parte explicativa, entonces explico un poquito más sencillo, ¿verdad? Mucha, porque ya si ustedes dan al texto, pues ya se va a complicar. Entonces, cuando ustedes van leyendo, jóvenes, vean, pues la recomendación, jóvenes, cuando ustedes empiezan a leer, porfa, si hay palabras que ustedes no entiendan, búsquenlas en el diccionario, ¿sí? Como digo, ahí es un poquito más complejo porque claramente ya mete, por ejemplo, intercambio de otros bienes y viceversa. Entonces, cuando eso complique, ¿verdad? Ustedes busquen, ¿sí?
busquen en el diccionario ciertas palabras que no entiendan, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el texto van a hablar mucho de lo que es la levita. Levita, jóvenes, ¿saben ustedes qué es la levita? No, Lick. Alguien que tenga idea, jóvenes, de qué es una levita. Bueno, pues en el libro, vean, pues como digo, en el libro ustedes van a empezar a leer, ¿verdad? Obviamente. Como digo, yo quiero con artículos, por ejemplo, que nosotros conocemos, para que no nos compliquemos tanto la parte explicativa. Y cuando ustedes vayan a su texto a leer, pues ya, bueno, él habló de esto, ya entiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una levita es una prenda de ropa, ¿sí? Una prenda de ropa porque Es como una toga, ¿verdad? sí, es como una toga, es como un abrigo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que a veces, creo que esos aquí se venden todavía, ¿verdad? Pero obviamente tienen diferentes características, pero, jóvenes, es como un abrigo que llega a uno, ¿verdad? Casi a la rodilla, ¿sí? Básicamente es una levita. Entonces, cuando ustedes van a leer su texto, jóvenes, porfa, si no entienden alguna palabra, búsquenla. Y ya, como les digo, yo estoy usando, pues, artículos o mercancías que son cotidianas para nosotros. Sí, en el libro ustedes van a leer, pues obviamente, otro tipo de mercancías. Pero, como les digo, no van a leer por leer, jóvenes. Si ustedes no entienden una palabra, vayan directamente. Jóvenes, está el Google, pues. Busquen en Google qué significa, por ejemplo, levita o qué significa tal cuestión, ¿verdad? Para que no se pierdan. Como les digo, yo aquí voy a explicar de una manera, pues, porque más sencilla. Sí, ustedes, ya cuando ustedes lean, bueno, le explicó esto. Pero bueno, aquí habla de diferentes pues, mercancías, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es lo mismo, sí, es lo mismo. Bueno. Ahora, jóvenes, vamos con lo siguiente, que esto es importante, que es lo que les mencionaba. Vean, esto hablamos aquí de lo que es, vean, el fetichismo de la mercancía y su secreto, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad, jóvenes? Vamos a colocar acá una pequeña definición, ¿verdad? Claramente es importante porque eso se da, ¿sí? Dice, el fetichismo de la mercancía, jóvenes. Que esos temas, pues, son... vamos a ver acá, ¿qué nos colocamos? Bueno, entonces, jóvenes, aquí hablamos de fetichismos, ¿sí? Fetichismo de la mercancía. Entonces, jóvenes, ahí ustedes pueden leer una definición, ¿sí? Definición de lo que es el fetichismo de la mercancía. Entonces, vean, acá, dice, ¿sí? El fetichismo de la mercancía es la tendencia a atribuir cualidades místicas o sobrenaturales a los objetos de valor de cambio, ¿sí? De valor de cambio, jóvenes. Entonces, vean, vienen ustedes. Bueno, entonces, cuando ustedes leen, ¿verdad, jóvenes? Sí, leen esto, pues, bueno, ¿qué es lo que me está indicando, verdad? Me permite. Entonces, si ustedes leen claramente, dice, es la tendencia de atribuir cualidades místicas o sobrenaturales a los objetos de valor de cambio, ¿sí? A los objetos de valor de cambio, ¿verdad, jóvenes? Sí. Vean, jóvenes, claramente, ¿verdad? El fetichismo de la mercancía, mucho ojo, ustedes van a seguir leyendo, ¿verdad, jóvenes? Más adelante, ¿sí? Básicamente, es un concepto, ¿verdad, jóvenes? Que también es de Karl Marx, ¿verdad? O de Carlos Marx, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, jóvenes, básicamente es una característica, ¿sí? Peculiar del sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, pues, vean aquí cómo les explico esta parte, jóvenes, ¿sí? Entonces, el fetichismo básicamente es como una ilusión, ¿verdad? ¿Sí? Una ilusión, jóvenes, ¿sí? Que básicamente ocultan las relaciones sociales y trabajo humano. Básicamente dentro del sistema, ¿verdad? Sí, obviamente de producción e intercambio, ¿verdad, jóvenes? Y vamos a colocar algunos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, es que diciendo la mercancía, por ejemplo, jóvenes, a veces cuando ustedes compran un teléfono celular, jóvenes, ¿sí? Un teléfono móvil, jóvenes, ¿sí?
Ustedes que ven el teléfono móvil, antes que nada. Un gusto. Sí, exacto. ¿Qué más ustedes ven? El precio, la capacidad. El precio de la capacidad, jóvenes. Sí, diría la marca, la memoria, los extras que trae. Bueno, te voy a colocar aquí un ejemplo. ¿Sí? Les voy a colocar un ejemplo. Bueno, vamos a hacer de ejemplo, por ejemplo, de un teléfono. Y vamos a hacer que ustedes que lo leamos y le comprendamos. Vean, pues. Les voy a colocar aquí el ejemplo, ¿sí? Del fetichismo, vean esto, como dice, el fetichismo de la mercancía, la tendencia de atribuir cualidades místicas o sobrenaturales a los objetos de valor de cambio. Vean, por ejemplo, ¿sí? Tomamos el ejemplo del teléfono celular, vean, dice, un teléfono móvil, ¿verdad? Vean, pues, imagina un teléfono móvil que has comprado, ustedes lo han comprado, tienen un teléfono móvil, jóvenes. Desde la perspectiva del fetichismo, vean, de la mercancía, puedes verlo como un objeto con cierto valor monetario en el mercado y funcionalidades técnicas específicas, como ustedes me acaban de mencionar, ¿verdad, jóvenes? Vean, ustedes claramente vean desde la perspectiva del fetichismo, vean, de la mercancía, lo que ustedes me dijeron, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver como un objeto de cierto valor monetario, ¿sí? Me dijeron el precio, ustedes, ¿verdad? En el mercado y funcionalidades, las características, ¿verdad, Juan? De ese teléfono. Vean, pero el fetichismo oculta el hecho de que detrás, vean, de ese teléfono hay una red de relaciones de producción, desde la atracción, desde la extracción, ¿verdad?, de minerales para sus componentes hasta la fabricación y distribución. También se esconde el trabajo de las personas que participan en cada etapa de su creación. Jóvenes, eso ahí me está dando, vean, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es un fetichismo de la mercancía, ¿verdad? ¿Sí? Un fetichismo de la mercancía. ¿Sí? Le vamos a colocar otro ejemplo para que ustedes vayan viendo acá. Tenemos, por ejemplo, la ropa de marca, ¿sí? Que ustedes también claramente se consume, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, por ejemplo, aquí vamos a colocar en la siguiente lámina, por ejemplo, la ropa de marca. ¿Sí? Dice, jóvenes, la ropa de marca, vean. Acá me dice, ¿verdad? Considera una prenda de ropa de una marca de lujo. En el fetichismo de la mercancía, la prenda podría verse como algo deseable, claramente, ¿verdad? Sí. Y valioso debido a su marca y etiqueta. Lo que aumenta su precio, claramente, vean. Entonces, vean, aquí vean, en el fetichismo de la mercancía, ¿qué es lo que se ve, jóvenes? Vean, respecto a la ropa de marca, vean, ¿sí? Un artículo que es deseable, como ustedes ven, ustedes, yo quiero ese pantalón de marca, tal de marca. ¿Por qué, vean? Porque es deseable o no, y es valioso para ustedes. ¿Pero qué? Debido a la marca de la etiqueta, vean, ¿sí? Debido a esto. Eso es lo que se ve primero, joven, en el fetichismo, vean, claramente, ustedes lo que ven, vean, esto, ¿verdad? Sí. Marca La y moda etiqueta. también, la ¿Perdón? moda. La Sí, moda. exacto, a moda, ustedes bien, bueno, la moda, y yo veo que todos están usando tal prenda, ¿verdad? Sí, está de moda, ¿verdad? Y claramente, bueno, pero yo me estoy dando cuenta que usan tal marca, y si es sin esa marca, pues no va a ser aceptado, ¿verdad? Dicen muchos, ¿verdad? Entonces, ven esto en importante, ¿verdad? Sí, ven esto, pero ¿qué pasa, jóvenes? Lo que aumenta su precio, claramente, la marca y la etiqueta aumenta el precio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, se oscurece el hecho de que el valor de la marca proviene de la imagen creada en torno a ello, ¿verdad? Y que el proceso de producción real puede ser similar al de otras prendas más asequibles. Creo que ustedes hasta sacan memes a veces de eso, ¿verdad, jóvenes? Sí, de tenis, ¿verdad? De marcas de tenis, ¿verdad? Sí, jóvenes, a veces los tenis, pues, aunque no sean de marca, pues tienen la misma funcionalidad, ¿verdad? Muchos tenis, ¿verdad? Aunque no sean de marca, ¿sí? Pero jóvenes, con ese fetichismo, ¿verdad? Vienen ustedes, no, yo quiero estos tenis porque son de marca, ¿sí? Como dijo el compañero, están de moda, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces ustedes básicamente, atrás de ello, pues ustedes saben de que hay otros tenis que claramente pues son funcionales, ¿verdad? Y como dice acá, ¿verdad, jóvenes? Son más asequibles, ¿verdad? Sí, entonces vienen ustedes, no, yo quiero este tenis
por esto, porque es por la etiqueta, por la marca, por la moda o viceversa, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se habla, ¿verdad? Por ejemplo, de fetichismo de la mercancía. Aclaro, jóvenes, igual, aquí tal vez con el teléfono móvil tal vez pasa también lo mismo, puede pasar lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Puede pasar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, con el teléfono móvil, igual ustedes, yo no quiero un Android, yo quiero mi iPhone, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Por la marca, ¿verdad? Sí, viceversa, ¿verdad? Entonces, pues, se fijan mucho en eso, ¿sí? Se fijan mucho en eso. Entonces, jóvenes, como les digo, es bien importante, por ejemplo, el fetichismo, como les digo, respecto a marcas, ¿sí? Vamos a colocar otros para que vayamos entendiendo. Otros ejemplos de fetichismo. Acá, veamos otros. Y se dan cuenta que uno seguía mucho por la marca, por viceversa. Vean aquí. Vamos con la comida, dice. Comida en el supermercado, dice. Cuando compras alimentos en el supermercado, los precios y las etiquetas pueden llevarte a pensar que algunos productos son más valiosos o de mayor calidad que otros, ¿sí? Esto puede llevar a la creencia de que el valor de un alimento proviene de su empaque, marca o presentación, en lugar de considerar los procesos de producción, la calidad de los ingredientes y las condiciones de trabajo en la cadena de suministros. Entonces vienen muchos y ¿qué pasa, jóvenes, en el fetichismo? Bueno, pues es más caro, ¿verdad? Sí. Y por las etiquetas, por la marca, ¿verdad? Vengo yo, mejor consumo bien, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Respecto, ven, por ejemplo, a la presentación y viceversa, ven, pero ven aquí, cuando compramos alimentos en un supermercado, los precios y las etiquetas pueden llevarte a pensar que algunos productos son más valiosos, ¿verdad? O de mayor calidad que otros. Entonces, vean aquí qué pasa, puede llevarte a la creencia de que el valor de un alimento proviene de su empaque, marca o presentación. ¿Sí ven? En lugar de considerar el proceso de producción, ¿sí? Entonces, como les digo, incluso pues a veces hasta uno pide recomendación, ¿verdad, jóvenes? A alguien, ¿sí, Gustavo? Lick, ¿a qué se refirió usted cuando dijo en lugar de considerar los procesos de producción? Sí, por ejemplo, que el proceso de productura de cuenta de que sean un poquito más simples, ¿sí? Más simples, por ejemplo. Bueno, con una pregunta, ¿qué entienden ustedes por procesos de producción antes que nada? ¿Cómo es el proceso de crear el producto, no? Bueno, sí, exacto. Y más en particular, jóvenes, bueno, o alguien como yo, tal vez que es trabajado, ¿verdad, jóvenes? Aquí, ese compañero que me estaba indicando de las pinturas. Entonces, pues tal vez él tal vez sepa un poquito. Bueno, entonces el proceso de producción, ¿verdad, jóvenes? Es un conjunto de actividades, ¿verdad, jóvenes? Que se llevan a cabo para producir pues un bien, ¿verdad? Se usa de materia prima, mano de obra, ¿sí? Entonces, básicamente hablamos de un proceso de producción, ¿verdad, jóvenes? Para todas las actividades que uno lleva a cabo para la producción de un bien o servicio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, los procesos de producción, por ejemplo, acá pueden ser un poquito más simples o básicamente pueden ser mucho más complejos. Haga de cuenta que, por ejemplo, hay muchas empresas que posiblemente producen en masa, ¿sí? Producen en masa, usted se da cuenta, ¿verdad? Pero posiblemente el proceso de producción no sea el adecuado, ¿verdad? Posiblemente en un proceso, ¿verdad? O posiblemente haga de cuenta que para producir un bien o servicio, producir un bien, por ejemplo, comida, por ejemplo, omitan algún insumo que posiblemente sea ideal para que el producto o la comida sea mucho más sana, ¿verdad? Mucho más sana. Y posiblemente en otra marca haga de cuenta de que posiblemente el proceso productivo incluya más insumos, ¿sí? Que sean de mejor calidad, ¿verdad? Sí, para su consumo. Pero como usted lo que ve es la marca, ¿sí? Ve el precio. Bueno, va a consumir esto, pero nunca me doy cuenta del proceso productivo. No sé qué, no, como dice acá, tampoco usted ve los ingredientes, ¿verdad? La calidad de los ingredientes, sino que simplemente se va directamente a la marca, ¿verdad? Y el precio, ¿sí? Y obviamente, como también dice acá, ¿verdad? A las condiciones de trabajo en la cadena de suministro, ¿verdad? Sí. Obviamente, cómo se está trabajando en procesos productivos. Sí, entonces hay condiciones de que uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando uno, pues, básicamente va a comprar, ¿verdad, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes, esta parte? Sí, Lick. Sí. Y como les digo, jóvenes, obviamente, ustedes, creo que todos los hemos hecho, ¿verdad? Uno va a preguntar, ¿vos qué me recomendás que compre, verdad? ¿Qué teléfono puedo comprar?
Ah, bueno, tal teléfono, ¿verdad? Sí. Ah, mira, qué comida puedo, pues básicamente consumir. Ah, tal comida, ¿verdad? Sí. Entonces ya nos damos una idea, es un fetichismo, ¿verdad, jóvenes? Vean, el fetichismo de la mercancía, pues todo lo tenemos, sí. Yo no digo que no, pues porque en algún momento pues lo tenemos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, muchas personas, ¿verdad, jóvenes? También con los vehículos, ¿sí? Es algo que pasa. Vean, pues vamos a ver con los vehículos. Un ejemplo con vehículos. Como digo, son ejemplos pues que son reales, dirían ustedes, ¿verdad? No me lo estoy inventando, ¿verdad? Sí, vamos. Acá, ¿sí? Tenemos marcas de lujo de automóvil, ¿verdad? Algunas marcas de automóviles de lujo se asocian con prestigio, ¿ven? Y estatus social, ¿vean? Y ustedes se dan cuenta de que hay muchas personas que compran un vehículo, ¿verdad, jóvenes? Carísimo, ¿verdad? Con motor 4.4, 3. La verdad que no sé de carro, compran un carro hermoso, ¿verdad, jóvenes? Sí, pero ¿por qué, jóvenes? Básicamente porque ellos lo asocian a prestigio y estatus social, ¿verdad, jóvenes? Sí, pero pues hagan de cuenta de que ustedes pueden comprar un carro pues mucho más económico, ¿verdad, jóvenes? Y que básicamente pues cura sus necesidades, que eso es lo que uno busca, ¿verdad? Pero, ¿qué hace uno, verdad, jóvenes? Uno viene y, pues, ¿qué sucede? Ah, compro un vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Por estatus, viceversa, ¿verdad? En lugar de comprar un vehículo que claramente, pues, sea más económico, ¿verdad, jóvenes? Que básicamente cumpla, ¿verdad? La función principal de un bien, jóvenes, que es satisfacer su necesidad, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Hablamos mucho en micro, ¿verdad, jóvenes? De que uno básicamente, como dicen ustedes, por moda, ¿verdad? Compran algunos artículos, ¿sí? Porque, como les decía, jóvenes, un iPhone, un Android cumple la misma función con un iPhone. Pues claro que sí, por ejemplo, si hablamos de marcas, ¿verdad? Sí, cumple la misma función, ¿verdad? Sí, pero el iPhone es más caro, ¿verdad, jóvenes? Es más caro, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas personas también por marca, pues compran ese tipo de teléfonos, ¿verdad, jóvenes? Sí, teléfonos, ¿verdad? Sí, como les digo, ya ahí sí que gustos y preferencias, jóvenes. Sí, hablamos de gustos y preferencias, como les digo, solamente para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad, jóvenes? Esta parte de fetichismo, ¿verdad? Así que, como digo, así que ninguno, pues, nos escapamos de esto, ¿verdad, jóvenes? El fetichismo, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Es parte de. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Somos fetichismos, jóvenes, sufrimos de ese trastorno, no, está molestando, pero sí es parte, Juan, nos pasa, ¿verdad, Juan? Nos pasa, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que nosotros dentro del análisis de esta teoría, ¿verdad? Tengamos muy en cuenta lo que son la parte de producción mercantil, valor de uso, valor de cambio, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, la parte de fetichismo. Vean, pues muchos jóvenes, como les digo, yo aquí explico de una forma un poquito más sencilla, ¿verdad? Sí, obviamente ustedes van a leer, ¿sí? Van a ver algunos términos que, sí, porfa, si no entienden, vayan buscando en el diccionario, ¿verdad? Igual hay un resumen que se les dijo, ¿verdad? Que leyeran, pues, una hoja, ¿verdad? No sé si ya la bajaron, ¿verdad? Que está en el blog, ¿sí? Que está en el blog. Es un resumen, ¿verdad, jóvenes, de este capítulo, ¿sí? Lo pueden leer, pero también recomiendo que lean su texto, ¿verdad? Pero pues ahí pueden ustedes para empezar a estudiar, ¿verdad? Como les digo, no sé cómo va a estar el otro domingo. Entonces sí, bajen ese documento, ¿verdad? Esos documentos, porque no sé cómo digo, si esos han bajado, ¿verdad? Entonces, por favor, bájenlos, ¿sí? Para que estudien, ¿verdad? Porque como les digo, sí, Raúl. ¿Refiere a los capítulos, Lick? Los capítulos, sí, los capítulos están en la página del blog. No sé si el área común, sí. Sí, ahí están, ¿verdad? Sí, ahí están, ¿verdad? Aquí están, ¿sí? Aquí están los capítulos, como les digo. Yo, para mi recomendación, que aprovechen este primer examen parcial, aprovechen, ¿sí? Porque viene bien poco. Entonces, bajen la hoja 1 y 2 de subtemas, bájenlos, y aquí está el capítulo 1 y capítulo 2. Porfa, bájenlas, ¿verdad? Bajen estos capítulos 1 y 2 y la hoja de subtemas. Aprovechen, jóvenes, este primer examen parcial, porque ustedes se dan cuenta que el examen del curso de Economía Política, pues, es bien complejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, porfa, aprovechen este examen para que saquen su 30 de una vez, ¿verdad, jóvenes? Y no estén básicamente, pues luego... Pues, ojalá, Lick, ojalá un 30. Perdón.
No, sí se puede, como digo, nada más, pero, y ahorita, pues, como digo, tengo una gran ventaja, jóvenes, porque como es en línea, ¿verdad? Presencialmente es bien difícil, el curso es bien complicado presencialmente, porque ustedes... Lick, pero en el curso no vendrá nada práctico. No, ahorita no, no, Va. incluso como le dije, ustedes van a hacer un trabajo, si no estoy mal, un trabajo que son 10 puntos, entonces ahí te pueden ayudar, ¿verdad? No sé si van a hacer, no, es que no creo que hagan, no creo que hagan, ¿cómo se llama? Comprobación, antes haciendo comprobación, pero sí les daban, vean, pues es que la presentación, bueno, es que la presentación, es que a veces cuando uno comparte presentaciones, pues solamente se guía en eso, entonces a lo mejor guíense en esta hoja de subtemas, ¿verdad? Ahí está un resumen de todo esto, ¿verdad? Sí. La presentación, imagínate un resumen de resumen. Bueno, para la presentación no se preocupen por ella, ¿verdad? ¿Sí? Mejor estudien el texto, ¿sí? Porque como les digo, la presentación es un resumen de resumen, entonces como que el examen viene como 30 preguntas. Sí, entonces por lo mejor bajen la hoja de subtemas. No sé si ya la bajaron, jóvenes, la hoja de subtemas. Ya, Lick. Sí, entonces se dan cuenta, ahí está bastante resumido, ¿verdad? Y está incluso más completo de lo que uno de acá. Uno, pues, lo importante es que ustedes tomen las definiciones, ¿verdad? ¿Sí? Toda la presentación no se preocupen, porque a veces uno usa información, pues, de otros lados y viceversa, ¿verdad? Entonces tampoco quiero confundirlos de que es que le puse la presentación y nada que ver con lo que está en el texto. No quiero que pase eso, ¿verdad? Porque luego, pues, yo tengo la culpa. Entonces, no, mejor, entonces, jóvenes, mejor bajen la presentación, bajen las hojas, vean. Aquí están las hojas, vean. Y aquí están las hojas, ¿sí? Léanlas, ¿verdad? Sí. Y ya luego lo complementan con la lectura de su texto, ¿verdad? Sí. Vean, lean esto, sí, lean esto, sí. Léanlo y ya luego lean su texto y ya se dan una idea, como les digo, porque tampoco quiero confundirlos, ¿verdad? Porque ya me pasó, jóvenes, ya me ha pasado de que luego pues les va mal y con la presentación no. La presentación más que todo para apoyo y ya la parte de ejemplos uno va sacando, ¿verdad? Pero la presentación nada más para apoyo. Sí, es un resumen y no está todo tan detallado, ¿verdad? Porque si yo pongo detalladamente lo que está en el texto, pues me llevaría como unas 200 o 300 diapositivas, ¿verdad? No, estudien con base mejor porfa, a esto, ¿sí? A estas hojas de subtemas, porfa. ¿Va a pasar asistencia, licenciado? No, hoy no. Bueno, quédense ahí, quiero hacer algo, no saben todavía. Quiero ver algo, jóvenes. Denme un chance. Ahí estamos, denme un chance, creo que estoy haciendo algo. Tengo que asistencia. Licenciado, perdón, una pregunta. ¿Sería del capítulo 1 y 2 que viene en el parcial? Así mero. ¿Sí? Gracias. Sí, porfa, y como digo, aprovechen, ¿verdad? Porque es más corto, ¿sí? Ya el segundo y el tercero van más cargado. Entonces, mi recomendación es que sí mejor estudien ahorita, ¿sí? No van a esperar al segundo o al final, porque ya me ha pasado de que luego fíjese que me quedé pero ¿por qué no aprovechan mejor el primer examen parcial? Aprovechenlo, yo sí, créanme, porque el segundo y el final ya vienen y se van para abajo, en lugar de, hagan de cuenta que sacan 10 o 15, ¿sí? En el primero, y ya en el segundo sacan 2 o 3 puntos, entonces ya no, jóvenes, mejor desde el primero saquen 30 o 28, así van así, se lo recomiendo, ¿verdad? Creo que ustedes en socioeconomía se dieron cuenta que los exámenes, mientras más iban avanzando, eran más complejos, ¿sí? Venía más contenido, ¿sí? Entonces aprovechen, si no estoy mal, vamos a ver vamos a ver lo que tienen que leer, vean pues así, el primer capítulo tiene 22 jóvenes páginas y el segundo tiene como 60, si no estoy mal, el segundo capítulo tiene como 60. Sí tiene 60 jóvenes, son 82 páginas. Entonces aprovechen ahorita no tienen tareas, creo yo. No sé si te han dejado tareas, pues, pero para mí, que lean desde allá, ¿verdad, jóvenes? Que lean desde allá, porque si no, sí, como dice, va a costar en el segundo, y es bien feo, jóvenes, porque en el segundo se descomplica más la cosa, ahora tiene más contenido, y ya básicamente viene más trabajo, ¿verdad? Sí, que me dijeron que venía la primera y segunda unidad, ¿verdad, jóvenes? Lo que es la primera, los aspectos teóricos productivos, lo que vimos, la parte de la mercancía, ¿sí? Imagínense, y luego en la cuarta unidad, tercera unidad,
cuarta unidad, quinta, sexta, séptima, octava. Entonces, básicamente, vean, tercera, cuarta, quinta, séptima, no, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Son 6. No sé cómo, como digo, no sé cómo va a estar, pero por favor, estudien. Bueno, entonces, jóvenes, la vamos a dejar aquí el día de hoy, por favor. Y nos vemos el otro domingo. Ahí bajan, por favor, los documentos, por favor. Y lean, desde ya lean, por favor. ¿Sí? Lick, perdone, y todavía no tiene fecha de examen. Pues yo le di fechas tentativas, pero a lo mejor habría que esperar, ¿verdad? Que nos dijeran, pero yo le di una fecha tentativa, si no estoy, creo que entre 12, creo que es que como por esto que está ocurriendo actualmente, pues